Lluvia, caoba, sangre, dinero sobre la mesa y una criada que conocía 17 formas de matar a todos los presentes en la habitación. Se suponía que el jefe de la mafia coreana iba a aceptar el trato del puerto. 50 millones de razones para estrechar la mano y marcharse. En cambio, los ojos de Chihon se posaron en la mujer temblorosa que estaba en la esquina, la que su rival mantenía drogada y desesperada, y todo cambió. Una frase, 4 palabras. La quiero a ella en su lugar. Lo que Dominic Bain pensó que era una broma se convirtió en el comienzo de una guerra, porque la criada que vendió por nada es el sujeto cero, el fantasma que no falla y que tiene 48 horas antes de que su cuerpo deje de funcionar. Bienvenidos, corazones feroces y soñadores de medianoche. Si me habéis acompañado hasta ahora, sabéis que aquí no hacemos chico conoce a chica. Hacemos rey de la mafia conoce a asesina del gobierno escondida bajo un uniforme de criada. Hacemos el tipo de química que requiere un chaleco antibalas y una palabra de seguridad. Y si eres nuevo, abróchate el cinturón porque estás a punto de presenciar una colisión entre una mujer con 48 horas de vida y el tigre del alma que acaba de hacer la compra más mortal de su vida. Él cree que ha comprado una sirvienta rota. No tiene ni idea de que acaba de traer a una francotiradora a su dormitorio. Esto no es solo un romance, es un interruptor de muerte. Pulsa el botón me gusta, como si fuera el gatillo. Suscríbete, porque tu obsesión comienza ahora mismo, y pulsa la campana de notificaciones porque, en este mundo, el silencio te mata. Ahora, veamos cómo se desmorona una negociación de 50 millones de dólares. Empezando con 3 simples palabras. La quiero. La jarra de cristal era de cristal de Baccarat. Kelsey lo sabía porque había memorizado el inventario de la mansión durante su primera semana. Cada objeto catalogado, cada valor evaluado, cada arma potencial identificada. Sus manos se movían con precisión experta mientras servía. Pero bajo el uniforme negro almidonado, su cuerpo estaba en guerra consigo mismo. El temblor comenzó en su mano izquierda, sutil, con una frecuencia que solo ella podía sentir. Habían pasado 47 horas desde su última dosis y el neurosupresor intravenoso, llamado vitaminas, se estaba agotando en su organismo, y cuando terminara, su sistema nervioso le seguiría. No tenía tiempo para esta negociación. Tenía que estar 3 edificios más allá, con el rifle montado, eliminando al hombre que actualmente presidía esta mesa. Pero Bain la había convocado específicamente para esta reunión, y negarse significaba preguntas que no podía responder. El ático se extendía a lo largo de 18 metros, con paredes de cristal que revelaban la brillante extensión de San Francisco debajo. La lluvia golpeaba las ventanas en cortinas, distorsionando la ciudad y convirtiéndola en un cuadro impresionista de luces y sombras. Entre ella y la libertad se sentaban 12 personas. El equipo de seguridad de Bain, su contable, su abogado y el hombre al que todos llamaban el tigre del alma, Choi Gi-hun. Kelsey había estudiado su expediente cuando llegó a San Francisco hacía 6 meses, 34 años, heredero del sindicato de la costa oeste. Formado clásicamente en 3 artes marciales, hablaba 5 idiomas con fluidez y se rumoreaba que había orquestado la desaparición de 7 operadores rivales sin dejar pruebas suficientes para llenar un dedal. Las fotografías del expediente no las habían preparado para la realidad de él. La forma en que ocupaba el espacio, la quietud que sugería violencia contenida. Ahora estaba sentado frente a Bain, un ejemplo de elegancia controlada, con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que la mayoría de los coches. El cabello oscuro peinado hacia atrás enmarcaba un rostro de ángulos marcados y mirada aún más aguda. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, relajadas pero preparadas, manos que habían matado. Ella reconoció los signos, el territorio del puerto. Bain estaba hablando, deslizando una carpeta sobre la mesa de caoba. Control operativo total, 50 millones anuales como mínimo. Solo necesito tu palabra. Dejarás de interferir en mis envíos a través de Oakland. Gi-hun no cogió la carpeta. Sus ojos siguieron a Kelsey mientras se movía a lo largo de la pared, rellenando vasos de agua que nadie bebía. Ella sintió el peso de su atención como algo físico, evaluando, midiendo. No era la mirada masculina habitual que había aprendido a ignorar, la que veía a una mujer negra con uniforme de sirvienta
y hacía suposiciones. Esto era diferente, quirúrgico. Tu gente ha sido descuidada, dijo Geehan, sin apartar la mirada de Kelsey. Su inglés tenía la dicción precisa de alguien que había aprendido el idioma en salas de juntas y campos de batalla. 3 envíos interceptados en 2 meses. Los federales están al acecho. Incidentes aislados, dijo Bain con desdén. Por eso te ofrezco una generosa asociación. Toma el puerto. Aumenta tus ingresos. Todos ganan. Kelsey llegó a la barra lateral, donde esperaba una segunda jarra. El temblor se extendió por su antebrazo. Tuvo que apretar los dientes para mantener el agarre. 2 días, tal vez menos. La abstinencia comenzaría con temblores, progresaría a convulsiones y luego derivaría en un fallo completo del sistema nervioso. Había investigado exhaustivamente la droga, la mezcla patentada de Bain, diseñada para mantener a los agentes dóciles y dependientes. Llevaba 3 años administrándosela. Detrás de ella, el jefe de seguridad de Bain, un hombre de cuello de toro llamado Micah, hizo un gesto de disgusto. Ni siquiera puede servirse una maldita copa sin temblar. Patético. Las palabras apenas le hicieron mella. Kelsey había soportado cosas peores. Actualmente estaba soportando cosas peores. El verdadero problema era que Micah había notado los temblores, lo que significaba que otros pronto lo harían. Tenía que eliminar a Bain esa noche, con o sin abstinencia, antes de que se le cerrara completamente la ventana. Quizás la camarera necesite un descanso. Una voz femenina resonó en la sala. Marie, la segunda al mando de Bain y, según los rumores, su amante. Aunque Kelsey sospechaba que la relación era más estratégica que romántica, Marie se había colocado junto a Geehan, con un lenguaje corporal agresivamente territorial. Vestido rojo, pintalabios rojo, uñas rojas que tamborileaban contra el borde de la mesa. «Está bien donde está», dijo Bain sin mirar a Kelsey. «Sirve el vino». Kelsey se acercó a la mesa con el Chateau Margaux, que habían abierto específicamente para esta reunión. $14,000 la botella. Lo sabía porque había ayudado a hacer inventario el mes pasado mientras colocaba equipos de vigilancia detrás de la colección de vinos de Burdeos. Cogió la copa de Marie. El temblor se intensificó. El vino tinto salpicó el mantel blanco como una mancha de sangre. La sala se quedó en silencio. ¿Hablas en serio? La voz de Marie podría haber grabado el cristal. Se apartó de la mesa, con el vino extendiéndose hacia su vestido. «Es un Valentino de $4,000. Mis disculpas», dijo Kelsey con tono seco. Sin emoción, sin miedo. El mismo tono que había utilizado para informar de las confirmaciones de muertes a sus superiores 5 años atrás. «Tus disculpas». La risa de Marie fue afilada como una navaja. Se volvió hacia Geehan, posando una mano posesivamente sobre su hombro. «Esto es lo que Bain tolera. Ayudantes incompetentes que no pueden realizar tareas básicas. Si trabajara para mí, estaría en la calle». Sus dedos recorrieron el brazo de Geehan, sus uñas arrastrándose por la costosa tela. «Alguien como tú entiende la calidad, estoy segura. La importancia de rodearse de excelencia». Kelsey mantuvo una expresión impasible, pero su mente trabajaba a toda velocidad. La postura de Marie era deliberada. Quería la atención de Geehan, su alianza, posiblemente su cama. La negociación tenía un subtexto que Bain no percibió o no le importó. Geehan apartó la mano de Marie de su brazo con la misma precisión clínica con la que habría quitado un arma a un oponente. No era hostil, solo definitivo. Su atención se centró por completo en Kelsey por primera vez desde que ella había entrado en la habitación. El impacto de su mirada fue inmediato y desorientador. Tan cerca, ella podía ver que la oscuridad de sus ojos no era solo marrón, sino que tenía capas de bronce y ámbar y algo más antiguo, algo que reconocía lo que ella ocultaba bajo la sumisión y la rigidez. Su mirada se posó en sus manos, en el temblor que ella no podía controlar del todo. Luego, más abajo, a la callosidad reveladora de su dedo índice derecho, la que marcaba miles de horas en un gatillo. El pulso de Kelsey se aceleró. Nadie había notado esa callosidad. La había limado, tratado y ocultado deliberadamente, pero los ojos de Geehan se detuvieron allí durante 3 segundos más de lo debido. Y cuando su mirada volvió a su rostro, ella vio el cálculo detrás de su expresión. Él lo sabía. No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para reconocer que ella no era lo que parecía ser. ¿Concluimos esto? La voz de Geehan rompió la tensión,
pero no había roto el contacto visual con Kelsey. Vane se rió, con un sonido áspero y satisfecho. Ansioso por empezar con tu nuevo territorio, hombre inteligente. Sí, terminemos esto. Tú te quedas con el puerto. Mis envíos pasan sin obstáculos y ambos ganamos dinero. Sencillo, me ofreciste cualquier cosa, dijo Gihan lentamente. Cada palabra deliberada para poner fin a nuestro desacuerdo. Cualquier cosa que quisiera. ¿Esa oferta sigue en pie? Vane extendió las manos magnánimamente. Dentro de lo razonable, por supuesto. Dinero, territorio, oportunidades de negocio, lo que sea. La mirada de Gihan finalmente se apartó de Kelsey. Se volvió hacia Vane con la misma calma mesurada, pero algo en el ambiente había cambiado. ¿Se había tomado alguna decisión en ese prolongado momento de evaluación silenciosa? No quiero el puerto, dijo Gihan. La sala pareció inhalar colectivamente. La mano de Marie se detuvo a mitad de camino hacia su copa de vino. La expresión de confianza de Vane se resquebrajó ligeramente, dejando entrever su confusión. ¿Entonces qué?, preguntó Vane. El almacén del muelle es mi conexión con Sacramento. ¿A qué estás jugando, Gihan? Gihan se puso de pie. El movimiento fue pausado, pero atrajo todas las miradas de la sala. Cruzó hasta donde Kelsey estaba de pie junto a la barra lateral, acercándose con la misma intensidad mesurada que un depredador podría usar para acortar distancias con su presa o con un igual. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que Kelsey pudiera oler su colonia. Algo sutil con notas de cedro y humo. Lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar ligeramente la cabeza para mantener el contacto visual. No dio un paso atrás, no pudo. Su cuerpo se había quedado inmóvil, en una postura que era mitad parálisis, mitad congelación de depredador. Ella, dijo Gihan, sin apartar la mirada del rostro de Kelsey, la quiero a ella, a la criada, no al puerto, ni al dinero, a ella. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba cargado de conmoción, de confusión, del sonido de las dinámicas de poder rompiéndose y reformándose en tiempo real. Entonces Vane empezó a reír, una risa profunda y genuina que fue creciendo hasta que las lágrimas se acumularon en el rabillo de sus ojos. Micah se unió a él, luego el abogado, luego los guardias de seguridad, un coro de burlas que llenó el espacio acristalado. La ayuda. Vane jadeó entre risas. La criada se derrumbó, temblando. Gihan, creía que hablabas en serio. Lo estoy. Las dos palabras cortaron las risas como una espada corta la seda. La diversión se acabó. Vane estudió a Gihan con un nuevo cansancio, buscando el ángulo, la trampa, la jugada oculta. Ella no es nadie, no vale nada. Ni siquiera sabe servir el vino correctamente. ¿Por qué demonios la querrías? Eso no es asunto tuyo. El tono de Gihan no dejaba lugar a negociación. Tú ofreciste cualquier cosa. La elijo a ella. ¿Mantienes tu palabra? ¿O le digo a las otras familias que las promesas de Dominic Vane no significan nada? La amenaza flotaba en el aire. La reputación de Vane, toda su operación, dependía de la santidad de su palabra. Negarse ahora sería admitir debilidad, señalar que sus negociaciones no valían nada. Vane entrecerró los ojos. Miró a Kelsey. La miró de verdad. Por primera vez en meses, ella mantuvo una expresión neutra, vacía, la máscara perfecta de una sirvienta que había aprendido a no esperar un trato mejor. Lo que Vane vio le satisfizo. Se encogió de hombros, desdeñoso y cruel. Llévatela, es tuya. Ni siquiera te cobraré la comisión por encontrar el uniforme. Su sonrisa era maliciosa. Considéralo un regalo. Quizás puedas entrenarla para que haga algo útil, aunque lo dudo. El rostro de Marie pasó de rojo a blanco y luego a rojo otra vez. No puedes hablar en serio. Ella por encima de una verdadera asociación comercial. Por encima. Se señaló a sí misma, con la furia y el orgullo herido haciendo que su voz temblara. Ella no es nada, ahora es mía. Gihan extendió la mano hacia Kelsey, con la palma hacia arriba. Una oferta, no una orden. Nos vamos. La mente de Kelsey barajó rápidamente las posibilidades. Esto estaba mal, todo estaba mal. Las negociaciones no terminaban así. Hombres como Gihan no rechazaban 50 millones por una criada. La única explicación que tenía sentido era la que la aterrorizaba. Él había descubierto su tapadera. Sabía que ella era el sujeto cero o sospechaba de ella y quería aprovechar eso de alguna manera.
pero ella se había quedado sin tiempo y sin opciones. Las pastillas de Vane estaban guardadas en una caja fuerte a la que no podía acceder sola. Ir con Guihan le daba 47 horas para idear un nuevo plan. Quedarse allí le daba quizá 24 antes de que la abstinencia se hiciera lo suficientemente visible como para que Vane se diera cuenta de que su francotirador mascota estaba intentando escapar. Su mano encontró la de él. Su palma estaba cálida, su agarre era firme, pero no opresivo. Él siguió sujetándole la mano mientras se volvía hacia Vane. Los territorios que querías en el alma, dijo Guihan. Considera los tuyos. El pago por ella. Hizo un gesto con la mano libre y sacó una delgada tableta de su bolsillo interior. Tocó la pantalla una vez y ejecutó una transferencia que parpadeó en verde. 50 millones transferidos a tu cuenta en las Islas Caimán. Compruébalo. Vine tomó el estuche, lo abrió y sus ojos se agrandaron. Lo que fuera que había dentro lo satisfizo más de lo que la partida de Kelsey jamás podría hacerlo. Ha sido un placer hacer negocios contigo, Guihan, aunque sigo pensando que estás loco. Quizás. Guihan guió a Kelsey hacia el ascensor, ejerciendo una ligera presión sobre su mano. Ella se movió con él, muy consciente de todas las miradas que seguían su salida, de las lágrimas furiosas de Marie, de la sonrisa satisfecha de Vane, la expresión de un hombre que pensaba que acababa de engañar a alguien para que se llevara su basura. Las puertas del ascensor se cerraron, sellándolos en acero cepillado y silencio. Guihan soltó su mano, pulsó el botón del nivel del garaje y luego se quedó completamente quieto, observando cómo descendían los números. La mente de Kelsey catalogó estrategias de salida. El ascensor tenía una escotilla de emergencia. Podía incapacitarlo con un golpe en la garganta, salir, desaparecer en la infraestructura del edificio, pero su cuerpo ya no era fiable. Los temblores, el límite de tiempo y algo más. Algo en la forma en que Guihan la había mirado. No con lujuria, ni con crueldad, sino con reconocimiento. Las puertas se abrieron al garaje subterráneo. La lluvia resonaba en el espacio de hormigón, golpeando el metal y la piedra. Un Mercedes negro esperaba en la zona de carga, con el motor ya en marcha. Guihan abrió la puerta del pasajero y esperó. Kelsey se deslizó en los asientos de cuero que parecían envolverla en una costosa armadura. El interior olía a lluvia y a cedro imposible, el aroma de una vida que no era la suya, que nunca había sido suya, pero que se le ofrecía de todos modos. Guihan se sentó al volante y se incorporó al tráfico sin decir nada. La ciudad se difuminaba en rayos de neón y luces de calle. Cada manzana los alejaba más del ático de Vane, de las pastillas que la mantenían funcional, de la vida en la que había pasado 3 años infiltrándose. El silencio se tensó como un alambre. Kelsey conocía las tácticas de interrogatorio, sabía cómo se podía utilizar el silencio para incomodar a los interrogados, hacerles hablar, hacerles revelar información que habían planeado proteger. También sabía cómo resistirse, cómo permanecer en silencio hasta que su interrogador se derrumbara primero. Pero esto no era un interrogatorio, era algo completamente diferente. Se volvió para estudiar el perfil de Guihan, mandíbula afilada, cicatriz sobre la ceja izquierda, delgada y antigua. Sus manos sobre el volante mostraban la misma tensión controlada que ella sentía en su propio cuerpo. Estaba tenso, listo para reaccionar ante cualquier amenaza. Cruzaron el puente Golden Gate, cuyos cables de suspensión desaparecían en una niebla espesa como el algodón. La ciudad quedó atrás, sustituida por la oscura extensión de los promontorios de Marin. ¿Por qué? La palabra se le escapó antes de que Kelsey pudiera evitarlo, antes de que pudiera calcular si preguntarla haría parecer débil, curiosa o desesperada. Las manos de Guihan se tensaron sobre el volante y el cuero crujió bajo la presión. Los músculos de su mandíbula se movían como si estuviera conteniendo físicamente las palabras. Cuando finalmente habló, su voz era baja, controlada, pero con un matiz que ella no lograba identificar. Porque sé cómo se ve cuando alguien está muriendo lentamente. No la miró. Mantuvo la vista fija en la carretera, en el asfalto resbaladizo por la lluvia que se extendía ante ellos. Y sé cómo se ve cuando alguien es peligroso, pero finge no serlo. A Kelsey se le cortó la respiración. No sé qué, sí que lo sabes. Entonces, él la miró solo por un segundo, pero fue suficiente. Suficiente para que ella viera que él lo sabía perfectamente. Quizás no todo. Quizás no su verdadero nombre o su historia,
pero sabía que ella no era una criada. Vi la callosidad en tu dedo índice. Vi cómo trazabas las salidas. Vi a alguien sobreviviendo, no sirviendo. Esa confesión debería haberla aterrorizado. Debería haber activado todos los protocolos de escape que había aprendido. En cambio, se apoderó de ella una extraña sensación de alivio por haber sido vista, por no tener que fingir solo por este momento. ¿Y qué piensas hacer conmigo?, preguntó Kelsey. Ahora que has comprado a alguien que no es lo que parece. La sonrisa de Guihan era pequeña, oscura, con un toque de algo que podría haber sido respeto. Aún no lo he decidido, pero sé lo que no voy a hacer. Tomó la salida hacia los acantilados costeros, hacia cualquier finca que le esperara en la oscuridad. No voy a dejar que mueras. El Mercedes subió por sinuosas carreteras que atravesaban un bosque de secuoyas, con la niebla flotando entre los antiguos troncos como fantasmas. Las manos de Kelsey temblaban en su regazo, ya no solo por el miedo o la abstinencia, sino por el peso de una decisión que no esperaba tener que tomar. Confiar en el jefe de la mafia que había descubierto su disfraz, o confiar en la abstinencia que le prometía una muerte segura. Cuando la finca emergió de la niebla, toda de cristal y acero, y con una cálida luz que se derramaba por las altas ventanas, Kelsey se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. La había tomado en el momento en que tomó la mano de Guhan en el ático de Vane. Ahora solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para ver si había sido la correcta. La finca se alzaba sobre los acantilados, como algo esculpido en sombras y cristal. Kelsey apoyó la palma de la mano contra la fría ventana mientras se acercaban, catalogando las posiciones defensivas a través de la niebla. 3 pisos, alas este y oeste, demasiadas ventanas para cubrirla sola. La arquitectura era hermosa, del mismo modo que los depredadores son hermosos. Todas las líneas limpias ocultaban un propósito letal. Gi-hun entró en un garaje subterráneo que olía a hormigón y aceite de motor. El silencio entre ellos se había solidificado durante el trayecto, convirtiéndose en algo casi tangible. Cuando él abrió la puerta, su mano apareció en su visión periférica. Una oferta, no una orden. Ella la ignoró, saliendo con las piernas temblorosas por algo más que el síndrome de abstinencia. Quedaban 45 horas. El ascensor subió en un silencio suave. Había espejos en todas las paredes, multiplicando sus reflejos hasta el infinito. Kelsey observó el rostro de Guhan en el cristal, buscando alguna pista. Tenía la mandíbula apretada y la respiración controlada. Fuera lo que pretendía hacer con ella, tenía paciencia para esperar. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en un ático que le robó el poco aliento que le quedaba. Mientras que el espacio de Vane era todo mármol frío e intimidación, este respiraba calidez. Suelos de madera noble del color de la miel, ventanas de suelo a techo que revelaban el Pacífico extendiéndose infinitamente hacia la oscuridad, muebles que parecían cómodos más que caros, aunque ella sospechaba que eran ambas cosas. Una mujer mayor salió de un pasillo lateral. Su cabello plateado estaba recogido en un elegante moño. Sus ojos eran amables, astutos. No se les escapaba nada mientras evaluaban las manos temblorosas y la expresión vacía de Kelsey. «Señora Kang», dijo Gi-han en coreano, y luego pasó al inglés. «Esta es Kelsey. Necesitará que le preparen el ala este. Suministros médicos. Privacidad». La señora Kang se inclinó ligeramente, con la mirada oscilando entre ambos, con preguntas que era demasiado profesional para formular. «Por supuesto, señor Choi. Por aquí, querida». Kelsey siguió a la ama de llaves por un pasillo decorado con arte abstracto, trazos de colores vivos que le recordaban a salpicaduras arteriales y cristales rotos. La habitación no le gustó. Kang la condujo a un espacio más grande que cualquiera en el que hubiera vivido en 3 años. Paredes color crema, una cama con dosel vestida con sábanas que parecían increíblemente suaves, puertas francesas que daban a un balcón privado donde la niebla llegaba desde el océano como humo vivo. «El baño está por allí», la señora Kang señaló. «Hay toallas limpias en el armario. Le traeré algo de ropa que le quede bien. ¿Tiene hambre?» Kelsey tenía el estómago revuelto por la ansiedad y la necesidad química, pero negó con la cabeza. La comida volvería a salir en cuanto le diera la siguiente oleada. Si necesita algo, el intercomunicador está junto a la cama. La expresión de la señora Kang se suavizó con algo que parecía lástima, algo que Kelsey odiaba más que la crueldad. «Aquí está a salvo». Las palabras quedaron flotando en el aire después de que ella se marchara. «A salvo».
Kelsey había olvidado lo que significaba esa palabra. Recorrió la habitación con eficiencia profesional, comprobando las salidas, probando los cierres de las ventanas, buscando equipos de vigilancia. Nada. O bien Guihan era descuidado, lo cual era poco probable, o bien quería que ella se sintiera libre de miradas. Probablemente se trataba de otra manipulación, pero ella la aprovecharía. El cuarto de baño era un ejemplo de lujo minimalista. Mármol blanco, una bañera lo suficientemente profunda como para ahogarse en ella. Se vio reflejada en el espejo y apenas se reconoció. Ojeras bajo los ojos, piel negra que parecía apagada y sin vida, que había perdido su habitual riqueza bajo las luces intensas. El uniforme le quedaba como si fuera de otra persona. Necesitaba moverse, necesitaba actuar antes de que llegara el siguiente temblor y perdiera la movilidad. Kelsey se quitó el uniforme, lo dejó tirado en el suelo como una piel mudada y se puso la bata de seda que colgaba detrás de la puerta. Olía ligeramente a sándalo y a algo más, el aroma de Guhan. Esta era su habitación, o lo había sido. La implicación la hizo detenerse. Él le había cedido su espacio. ¿Por qué? Concéntrate. Necesitaba sus datos biométricos para acceder a los servidores de Vane, robar la fórmula del antídoto y desaparecer antes de que la abstinencia la matara. Una simple extracción había hecho infiltraciones más difíciles. Kelsey se movió por el silencioso ático. Siguiendo el sonido del hielo contra el cristal, encontró a Guihan en lo que solo podía ser su estudio. Todo era madera oscura y cuero, con estanterías llenas de libros en coreano, japonés e inglés. Estaba de pie junto a un carrito de bar, vertiendo un líquido ámbar en un vaso de cristal. Se había quitado la chaqueta. La camisa blanca que llevaba debajo tenía las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices. Reconoció las marcas de un cuchillo. Combate cuerpo a cuerpo. Se giró cuando ella entró, sus ojos oscuros siguiendo sus movimientos por la habitación. Con la luz tenue, parecía más joven, o tal vez simplemente menos cauteloso. El peso del mando se había aliviado de sus hombros, dejando algo más peligroso. Curiosidad. Deberías estar descansando, dijo. Pero no había ningún mandato en ello, solo una observación. Necesitaba darte las gracias. Kelsey mantuvo la voz suave, sumisa, el papel que había perfeccionado bajo el techo de Vane. Por todo. No entiendo por qué me elegiste, pero te lo agradezco. Guihan la estudió con esa intensidad inquietante, como si pudiera ver a través de la carne los cálculos que había debajo. ¿De verdad? Sí. Se acercó más a él, lo suficiente como para oler el whisky y el cedro, lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. ¿Hay algo que pueda hacer para demostrar mi agradecimiento? La oferta quedó suspendida entre ellos. Esperó con insinuación. Kelsey observó su rostro en busca del brillo depredador que había visto en tantos hombres, en el momento en que creían haber ganado. En cambio, algo parecido a la decepción se reflejó en su expresión. Siéntate, Kelsey. Señaló la silla de cuero frente a su escritorio. Cuando ella dudó, añadió, por favor. Se sentó, muy consciente de la fina tela de la bata de seda, de cómo revelaba más de lo que ocultaba. Guihan se sentó en el borde de su escritorio, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera contar las fibras de bronce de sus iris si quisiera. Dame tus manos, dijo en voz baja. Todos sus instintos le gritaban que se negara, pero necesitaba desequilibrarlo. Necesitaba verlo vulnerable. Kelsey extendió las manos, con las palmas hacia arriba, tratando de no pensar en el temblor que hacía que sus dedos se crisparan. Guhan las tomó con cuidado, con un tacto cálido y calloso. Le dio la vuelta a las manos, estudiándolas con la concentración de alguien que lee un idioma que solo él entiende. Su pulgar recorrió la callosidad de su dedo índice, la que ella había intentado ocultar con tanto empeño. ¿Quién te ha destrozado? Su voz era poco más que un susurro. No era una acusación, sino una pregunta formulada por alguien que entendía lo que significaba estar destrozado. No estoy destrozada. Las palabras salieron con más dureza de la que ella pretendía. No. Sus ojos se encontraron con los de ella, y algo en esa mirada le oprimió el pecho. Eres lo suficientemente afilada como para cortar, pero alguien intentó destrozarte primero. Kelsey retiró las manos, con el pulso acelerado. No era así como se suponía que debía ir la obra. Se suponía que él debía verla como débil, desesperada, maleable. En cambio, la estaba viendo,
viéndola de verdad. El whisky, dijo, señalando con la cabeza el vaso que había sobre su escritorio. ¿Me pones un poco? Gihan le sirvió una medida sin decir nada. Ella lo cogió, dejando que sus dedos rozaran los de él al aceptar el vaso. La química entre ellos era innegable y peligrosa. Kelsey se llevó el whisky a los labios, bebió lo justo para sentir el ardor, y luego añadió el polvo que había cogido del botiquín del baño. Por los nuevos comienzos, dijo, devolviéndole el vaso. Gi-hun lo aceptó, sin apartar la mirada de ella mientras bebía. Ella observó cómo se le movía la garganta, cómo se terminaba el whisky en 3 largos tragos, cómo dejaba el vaso vacío y volvía a prestarle atención con esa compostura enloquecedora. «Lo has drogado», dijo con calma. A Kelsey se le heló la sangre. «No, yo...» «Sí, lo has hecho». Él ladeó la cabeza, estudiándola como si fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver. «Ronald, probablemente, quizás algo personalizado, no funcionará. ¿Por qué no? Porque desarrollé inmunidad hace años». Él extendió la mano y le colocó un mechón de su trenza detrás de la oreja con una delicadeza que resultaba obscena dado el contexto. «Me han drogado asesinos mejores que tú, pajarito». Aunque agradezco el esfuerzo, la mente de Kelsey repasó rápidamente los protocolos de escape, el balcón, el ascensor. ¿A qué velocidad podría moverse antes de que le fallaran las piernas? «Relájate». La mano de Gihan se posó en su hombro, una ligera presión que de alguna manera la mantuvo clavada en el sitio. «No estoy enfadado». «Entonces, ¿qué? ¿Tienes curiosidad?» Se puso de pie y se acercó a la pared de ventanas con vistas al océano. Su reflejo era un fantasma en el cristal. «Te estás muriendo. Podrías haber pedido ayuda. En cambio, intentaste drogarme. ¿Por qué? Porque suplicar era una debilidad. Porque confiar era un suicidio. Porque todas las personas que alguna vez le habían prometido ayuda, la habían dejado sangrando en la oscuridad. «Necesito la fórmula del antídoto», se oyó decir a Kelsey. «La verdad en lugar de la estrategia». Quizás la abstinencia estaba afectando su juicio. Vane lo guarda en un servidor privado. «Necesito tu autorización de seguridad para acceder a él». Gihan se dio la vuelta y la expresión de su rostro era indescifrable. «¿Ibas a robarlo y huir?» «Sí, incluso sabiendo que tienes menos de 2 días para sintetizar una cura». «Sí». El silencio se extendió entre ellos. Entonces Guhune hizo algo que destrozó todas las suposiciones que ella había construido sobre él. Sonrió. No era una sonrisa cruel ni burlona, genuina, como si ella acabara de pasar una prueba que no sabía que estaba haciendo. «Te ayudaré», dijo. Kelsey lo miró fijamente. «¿Por qué lo harías?» «Porque reconozco a un soldado cuando lo veo. Y los soldados merecen algo mejor que morir en territorio enemigo». Se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un pequeño dispositivo. «Esta es mi llave de acceso biométrica. Te permitirá acceder a cualquier sistema al que yo pueda acceder. Tómala». Ella la aceptó con dedos entumecidos. «¿Qué quieres a cambio?» «Esta noche, nada». Su mirada se mantuvo fija en la de ella, intensa y de alguna manera tierna. «Esta noche, descansa. Mañana hablaremos de la vanidad, de lo que realmente eres, de por qué mi padrastro intentó matarte hace 5 años». La habitación se inclinó. «¿Cómo sometiste al sujeto cero?» La voz de Gihan era suave, casi reverente. «Mi padre solía contarme historias sobre ti, el fantasma que nunca fallaba. No las creí hasta esta noche, cuando te vi calcular el viento en un coche en movimiento». Hizo una pausa. «Cuídate, pajarito. Sea lo que estés planeando, cuídate». Pasó al coreano para la última frase, la misma frase que había murmurado en el coche. Una oración por ella. La visión de Kelsey se nubló. No por la abstinencia, sino por algo más peligroso. Se puso de pie, obligando a sus piernas a sostenerla, y regresó a su habitación. La llave de acceso le quemaba la palma de la mano como una marca. Debía usarla de inmediato. Debía hackear los servidores, robar la fórmula y desaparecer en la noche. En cambio, se dejó caer sobre la cama y se quedó mirando al techo, escuchando el ritmo infinito del océano más allá del cristal. En algún lugar del ático, Gihan realizaba sus propios rituales nocturnos. Ella podía sentir su presencia como una fuerza gravitatoria. El temblor volvió a comenzar en su mano izquierda y se extendió. La habitación se oscureció por los bordes y las sombras se deslizaron como seres vivos. 44 horas. Pero,
Por primera vez en 3 años, Kelsey no estaba segura de querer huir. La mañana llegó envuelta en una niebla tan espesa que borró el mundo más allá de las ventanas. Kelsey se despertó desorientada. Su cuerpo era una sinfonía de dolor. Los temblores habían avanzado hasta su núcleo, haciendo que sus músculos se tensaran y se relajaran con ritmos que no podía controlar. El sudor empapaba las sábanas. Su visión se nublaba, se duplicaba, se corregía. 42 horas. Se obligó a incorporarse, con las piernas temblando al tocar el suelo. La llave de acceso estaba en la mesita de noche donde la había dejado, acusadora por no haber sido utilizada. Tenía la intención de hackear los servidores la noche anterior. Había planeado irse antes del amanecer. En cambio, había caído en un sueño tan profundo que parecía ahogarse. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos en espiral. La señora Kang entró con una bandeja. Café, arroz, gachas, fruta cortada dispuesta con precisión artística. «El señor Choi me ha pedido que venga a ver cómo está», dijo la anciana, dejando la bandeja en la mesita auxiliar. Sus ojos se fijaron en las manos temblorosas de Kelsey. «No se encuentra bien. Yo estoy bien. Es evidente que usted no». La expresión de la señora Kang se suavizó con una preocupación maternal que hizo que a Kelsey se le hiciera un nudo en la garganta. «¿Llamo a un médico?» «No quiero médicos». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Los médicos significaban hospitales, los hospitales significaban historiales, y los historiales significaban preguntas que ella no podía responder. La señora Kang asintió lentamente, demasiado comprensiva. «El señor Choi la está esperando abajo. Dice que hay un lugar al que debe ir». Se detuvo en la puerta. «Es un buen hombre, querida. Mejor que la mayoría de los que siguen su camino. Puede confiar en él». ¿Podía hacerlo? Kelsey se vistió con la ropa que había en el armario. Vaqueros oscuros, un jersey negro, botas diseñadas para correr, elecciones tácticas disfrazadas de ropa informal. Su reflejo mostraba a una mujer que se debatía entre la funcionalidad y el colapso. Encontró a Gihan en el garaje, apoyado contra el mismo Mercedes negro de la noche anterior, aunque el motor sonaba diferente. Mejorado, blindado. Se enderezó cuando la vio, su mirada catalogando cada detalle de su estado de deterioro. «Tienes peor aspecto», dijo sin rodeos. Chming, sincero, abrió la puerta del copiloto. «Tenemos que irnos. Vine ya sabe que te has ido. Estará a la casa». Kelsey se deslizó en el asiento, muy consciente de cómo su cuerpo protestaba con cada movimiento. «¿A dónde vamos?» «A un lugar seguro, un lugar que ni siquiera Vane conoce». Gihan salió del garaje. Los motores ronroneaban con un rugido contenido. «Una de mis casas seguras en la península». Condujeron en silencio por las calles, aún tranquilas al amanecer. La ciudad parecía diferente con esta luz, más suave, más vulnerable. Kelsey observó las manos de Gihan en el volante, recordando cómo habían sostenido las suyas la noche anterior, suaves a pesar de su capacidad para la violencia. «No usaste la llave de acceso», dijo él, con la vista puesta en la carretera. «Me quedé dormida. Podrías haberte ido. Lo sé». «¿Por qué no lo hiciste?» Porque el cansancio había vencido, porque algo en su ático le había parecido más seguro que cualquier punto de extracción que ella hubiera explorado, porque cuando él la llamó pajarito, no le había parecido un insulto. «No estoy segura», admitió ella. La boca de Gihan se curvó ligeramente. «No es exactamente una sonrisa». «Sinceramente, ¿eso es nuevo para ti?» Antes de que pudiera responder, el mundo explotó. El primer disparo destrozó la ventana trasera, convirtiendo el cristal en una obra de arte abstracto. Gihan reaccionó al instante, girando bruscamente el volante y acelerando para incorporarse al tráfico. La cabeza de Kelsey se echó hacia atrás y el cinturón de seguridad se le clavó en el pecho cuando el Mercedes derrapó. «¡Abajo!», gritó Gihan, pero Kelsey ya se estaba moviendo, con la memoria muscular anulando las protestas de su cuerpo. Se giró en su asiento, buscando a los tiradores a través del cristal roto. 3 vehículos, subnegros, formación profesional, no eran la banda de Vane, era precisión militar. Otro disparo atravesó la ventanilla del copiloto, pasando a pocos centímetros de su sien. El sonido fue catastrófico en el espacio cerrado, un estallido que le dejó los oídos zumbando. Gihan giró bruscamente hacia la rampa de acceso al puente Golden Gate. El motor del Range Rover rugía. El viento aullaba a través de las ventanas rotas, trayendo el olor a sal marina y pólvora.
Kelsey se apoyó contra la puerta, con la visión nublada por la adrenalina y la abstinencia. Su cuerpo se estaba apagando en el peor momento posible. «Mis hombres están en el puente», dijo Gihan, con voz tensa y concentrada. «Solo tenemos que...» El SUV que iba en cabeza los embistió por detrás. El metal chirrió. El Mercedes se lanzó hacia adelante, con los neumáticos luchando por agarrarse al asfalto mojado. A través de la niebla, las emblemáticas torres del puente emergían como centinelas rojos que custodiaban el paso entre mundos. Los disparos estallaron desde múltiples ángulos. Kelsey contó los fogonazos. 3 tiradores por vehículo, 9 en total. Los guardaespaldas de Gihan respondieron al fuego desde sus posiciones a lo largo del puente, pero estaban inmovilizados, superados en número. «Hay un rifle en el maletero», dijo Gi-hun, con un tono de voz que ella no había oído antes. No era miedo, sino cálculo. Intervención de Shayak, modificaciones personalizadas. El corazón de Kelsey latía con fuerza contra sus costillas. «¿Cómo lo has sabido?» Él giró bruscamente el volante, colocando el Mercedes detrás de una barrera de hormigón. La relativa seguridad duró 3 segundos, antes de que las balas atravesaran su cobertura. «¿Puedes disparar? ¿Podrían hacerlo?» Sus manos temblaban violentamente. Su visión se nubló. Tenía tal vez 30 segundos de control motor funcional antes de que su cuerpo se revelara por completo. «Sí», mintió. Los ojos de Gihan se encontraron con los de ella, oscuros e increíblemente tranquilos en medio del caos. «Entonces, haz lo que mejor sabes hacer, sujeto cero». El nombre le golpeó como un puñetazo. Él lo había sabido todo el tiempo. Kelsey abrió la puerta de una patada y la utilizó como escudo mientras se apresuraba a ir hacia la parte trasera. Las balas rebotaban en el metal, silbando cerca de su cabeza, tan cerca que podía sentir el aire desplazado. Abrió el maletero y allí estaba, la intervención Shayak, una mira telescópica negra mate calibrada según las especificaciones que ella misma había escrito hacía 5 años. Gihan no solo había adquirido un rifle de francotirador, había adquirido su rifle, sus especificaciones, su arma. Lo montó con manos temblorosas. Cada movimiento era una lucha contra la traición de su cuerpo. Cerrojo, cargador, mira. El peso familiar se posó sobre su hombro como si volviera a casa. 800 metros hasta el SUV que iba en cabeza. Viento de 15 nudos del oeste. Niebla que reducía la visibilidad al 60%. La retirada que reducía su funcionalidad al 40%. Las matemáticas eran imposibles. Kelsey respiró una vez, 2. El mundo se redujo a la mira telescópica. Encontró al conductor que iba en cabeza a través del parabrisas. Observó cómo su boca formaba palabras que ella no podía oír. Lo vio alcanzar la radio para pedir refuerzos. Su dedo índice temblaba. La mira se desvió. Nunca había fallado, ni una sola vez en 6 años de historia operativa. Pero tampoco había estado nunca a punto de morir. Kelsey. La voz de Gi-hun atravesó el caos, firme como una roca. «Confío en ti». 3 palabras, absurdas en su simplicidad, devastadoras en su peso. Kelsey dejó de luchar contra su cuerpo. Dejó de intentar forzar la quietud que le habían inculcado durante el entrenamiento. En cambio, recordó lo que le había enseñado su primer instructor antes de que los eclipses la encontraran, antes de que naciera el sujeto cero. «Tú no eres el rifle», le había dicho el maestro Yun. «Tú eres la respiración entre disparos. Tú eres la pausa. Encuentra la quietud en el movimiento». El temblor se convirtió en un ritmo. Ella lo siguió. Una respiración, 2, 3. En el ápice de la 4ª respiración entre latidos, el mundo se detuvo. Disparó. El retroceso golpeó su hombro. El disparo resonó en el puente. Un trueno singular que silenció todo lo demás. A través de la mira, vio cómo la cabeza del conductor se echaba hacia atrás. Vio cómo el SUV se desviaba violentamente, golpeando la barandilla del puente antes de volcar en una espectacular cascada de metal y cristal. Los demás vehículos se dispersaron. El equipo de seguridad de Gihan aprovechó su ventaja y obligó a los atacantes a retirarse. Se hizo el silencio, solo roto por el viento y el sonido de la respiración entrecortada de Kelsey. Bajó el rifle. Tenía los brazos entumecidos. Las piernas no le sostenían el peso. Se desplomó contra el parachoques del Mercedes y el arma cayó con estrépito al asfalto a su lado. Gi-hun agarró el rifle por el cañón y lo tiró al asiento trasero antes de arrastrarla al lado del pasajero. Gi-hun apareció en su campo de visión cada vez más reducido.
Se agachó ante ella y le acarició la cara con una delicadeza que parecía imposible después de lo que acababa de pasar. 800 metros, dijo, sacudiendo la cabeza a través de una ventana en movimiento. Ese disparo no debería haber sido físicamente posible. Kelsey intentó reír. Le salió un jadeo. Nunca fallas. No, tú no. Su pulgar le acarició el pómulo, limpiándole el sudor o las lágrimas. No sabía decir cuál de las dos cosas. Sujeto cero. El fantasma que atraviesa las paredes y no deja rastro. La leyenda que mi padre me contaba para asustarme y que me esforzara por ser excelente. No es una leyenda. Le costaba hablar. Solo una mujer. Eres extraordinaria. Gi-hun la levantó con cuidado y la llevó de vuelta al asiento del copiloto. El mundo se difuminó y volvió a enfocarse en oleadas nauseabundas. Le oyó hablar rápidamente en coreano. Órdenes a sus hombres. Coordenadas para una nueva ubicación. El motor rugió. El movimiento volvió. La cabeza de Kelsey se recostó contra el respaldo del asiento, su cuerpo rindiéndose al implacable avance de la abstinencia. «Quédate conmigo», ordenó Gi-hun, buscando su mano, apretándola, sujetándola. «Ya casi hemos llegado. Quédate conmigo». Ella quería hacerlo. Dios, cómo quería hacerlo. Pero la oscuridad se deslizaba desde los bordes, paciente e inevitable. Lo último que oyó antes de que la inconsciencia se apoderara de ella fue la voz de Gi-hun, firme y feroz, y más cerca de lo que debería estar. «No dejaré que mueras, pajarito. No después de esto. Nunca». Kelsey emergió de la oscuridad con la sensación de que la desollaban viva por dentro. Todos sus nervios estaban en llamas. Todos sus músculos se habían bloqueado en un espasmo. Intentó gritar, pero tenía la mandíbula demasiado apretada. Los dientes rechinaban con tanta fuerza que parecían a punto de romperse. El sonido que salió fue animal, crudo y quebrado. «Sujétala». Una voz, masculina, desconocida, manos en sus hombros, en sus piernas, presionándola contra algo blando. Una cama. Estaba en una cama en una habitación que no reconocía. Luz tenue, paredes de hormigón, olor a desinfectante y algo medicinal que le provocaba náuseas. Un refugio, pero no el que él había mencionado. Otra oleada la golpeó. Su columna se arqueó. Todos los músculos se contrajeron simultáneamente. El dolor era insoportable. Una sinfonía de agonía dirigía su cuerpo sin permiso. Se estaba ahogando en su propio sistema nervioso. Kelsey, otra voz. Esta la conocía. Gi-hun. Su rostro se enfocó sobre ella. Rasgos tallados en piedra, excepto sus ojos. Esos ardían con algo que parecía miedo. «Escucha mi voz. Concéntrate en mí». Lo intentó. Dios, lo intentó. Pero las alucinaciones estaban comenzando. Las paredes respiraban. Las sombras se movían con intención depredadora. Por el rabillo del ojo, vio al maestro Yun, su primer instructor, con la garganta cortada y sangrando. Vio a su equipo de los eclipses muerto en la pista, donde les habían tendido una emboscada. Vio la amplia y terrible sonrisa de Vane mientras sostenía las pastillas que se habían convertido en sus cadenas. «No es real», jadeó. «No es real, así es. Nada de esto es real». Las manos de Gi-hun le enmarcaron el rostro, volviendo su atención hacia él. «Lo que es real es esta habitación, este momento. Yo. Concéntrate». «No puedo». Otra convulsión la sacudió. Sintió que su vejiga se vaciaba. La vergüenza la inundó junto con la orina. Patética, repugnante, débil, fuera. Gi-hun espetó a quienquiera que estuviera en la habitación. «Todos vosotros, ahora». Los pasos se alejaron. Se cerró una puerta. Estaban solos. Kelsey sintió que las lágrimas se le escapaban por las comisuras de los ojos. Caliente y humillante. A eso la había reducido Vane, no a la asesina entrenada, no al sujeto cero. Solo a una mujer que se orinaba mientras se retiraba de una droga que odiaba cada día, pero que se había visto obligada a tragar para sobrevivir. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». «No». La voz de Gi-hun era feroz. «No te atrevas a disculparte por esto, por lo que él te hizo». La levantó con cuidado, llevándola hacia una puerta que ella no había visto. Un baño, clínico y blanco. La sentó en la bañera, completamente vestida, y abrió el grifo de la ducha. El agua caliente cayó sobre ambos, lavando las pruebas de la traición de su cuerpo. Kelsey sollozó. «Genial», con jadeos que sacudían todo su cuerpo. No por el dolor,
aunque ese estaba presente y era abrumador, por la pura indignidad de estar tan indefensa ante alguien que la había visto hacer un tiro imposible apenas unas horas antes. Te tengo. Las manos de Gihan estaban firmes mientras le quitaba la ropa sucia con eficiencia clínica, sin lujuria, sin juicios, solo con cuidado. Te tengo, pajarito. El apodo desató algo en su pecho. Había sido muchas cosas en su vida. Activo, objetivo, fantasma, sujeto, cero. Pero pajarito, eso era otra cosa. Algo más suave de lo que se le había permitido ser. La bañó con una delicadeza que parecía obscena dadas las circunstancias. Le lavó el pelo, le limpió la piel del vómito que no recordaba haber producido. Durante todo ese tiempo, le habló en un tono bajo y constante, mezclando coreano e inglés con una cadencia que parecía una nana. Cuando tenía 12 años, dijo, enjabonándole los brazos. Mi padrastro me encerró en un congelador durante 3 días. Era el castigo por faltarle al respeto en una cena de negocios. Me oriné encima el segundo día. Pensé que moriría de vergüenza antes de que me matara la hipotermia. Kelsey abrió los ojos y enfocó su rostro a través del velo de agua. Mi padre me encontró antes de que fuera demasiado tarde. Me abrazó mientras yo temblaba, lloraba y le pedía perdón. ¿Sabes lo que me dijo? Ella negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Dijo, sobrevivir nunca es vergonzoso. Lo que tengas que hacer para sobrevivir, lo que tu cuerpo haga para mantenerte con vida, no es debilidad, es evolución. Gihan le acarició la mandíbula con el pulgar. Has sobrevivido 3 años bajo el yugo. Has mantenido tu mente intacta mientras él envenenaba tu cuerpo. Eso no es debilidad, Kelsey. Es guerra. La convulsión que la sacudió entonces fue diferente. No era dolor. Era algo más parecido a romperse en pedazos. Ella se estiró hacia él, sus dedos temblorosos encontraron su muñeca y se aferraron a ella como si fuera lo único sólido en un mundo que se tambaleaba. Él cerró el grifo, la envolvió en toallas que olían a cedro y la llevó de vuelta a la cama. Sábanas limpias, mantas suaves. La secó con cuidado y luego la vistió con ropa limpia. Su ropa, se dio cuenta, una camiseta que le llegaba hasta los muslos, pantalones de chándal que tuvo que enrollar en la cintura. Consiguió superar el síndrome de abstinencia. ¿Cuánto tiempo? Mi médico dice que lo peor dura 72 horas. Luego, otra semana para que el sistema nervioso se estabilice. No tengo una semana, ahora sí. Gihan se sentó en el borde de la cama y le cogió la mano. Tengo a 3 químicos trabajando en la síntesis del antídoto. Mis químicos analizaron los productos de degradación en tu sangre. Han sintetizado un estabilizador temporal. Te mantendrá viva y funcional. Pero la cura permanente, la fórmula para revertir el daño nervioso, Vane la guarda en un servidor aislado. Todavía tenemos que conseguirla. Kelsey lo miró fijamente, tratando de procesar la información a través de la niebla del dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Cada palabra le costaba un esfuerzo. No me conoces. Sé lo suficiente. Su expresión cambió, revelando algo crudo bajo la compostura. Sé que Vane te mantuvo drogada y sumisa durante 3 años. Sé que mi padrastro, el senador Jonathan, ordenó matar a tu equipo y te acusó de traición. Sé que has estado sola luchando una guerra que nadie más podía ver. Y sé, hizo una pausa moviendo la mandíbula. Sé lo que se siente al estar atrapada por la crueldad de otra persona. Que tu cuerpo se convierta en un arma contra ti. Sufriste abusos durante 10 años hasta que fui lo suficientemente fuerte como para matarlo. La sonrisa de Gi-hun era oscura, teñida de un antiguo dolor. Pero no lo hice. Mi padre biológico, el presidente, me detuvo. No por moralidad, sino por codicia. Jonathan era demasiado valioso para los intereses políticos del sindicato. Mi padre me prohibió tocarlo, pero mi padre murió hace 6 meses. Ya no hay ataduras. Así que esperé y planeé. Cuando tenía 23 años, destruí financieramente a Jonathan. Arruiné su empresa de capital privado, pero él dio un giro. Utilizó el dinero sucio de Vane para comprar su entrada en la política, reconstruyendo su base de poder donde yo no podía tocarlo legalmente. Misericordia, venganza. Su pulgar trazó círculos en el dorso de su mano. La muerte es rápida. La ruina es para siempre. Otra ola la golpeó. La visión de Kelsey se oscureció por completo. Sintió las manos de Gihan sobre ella, estabilizándola, pero no podía ver. El pánico le subió por la garganta. No puedo ver, jadeó. Guhan no puede.
Es un síntoma temporal. Tu médico dijo que ocurriría. Su voz estaba cerca, su aliento cálido contra su sien. Tus nervios ópticos están inflamados por la abstinencia. Se pasará, te lo prometo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? Quizás menos de un día, ciega e indefensa mientras Vane los cazaba. Perfecto. Kelsey se rió con un sonido amargo y quebrado. Deberías haberlo hecho. Déjame morir. En el puente. No. Las manos de Wihan se apretaron sobre las suyas. No vuelvas a decir eso nunca más. Ahora soy un lastre. Ahora eres mi compañera. Se movió y ella sintió que la cama se hundía cuando él se acostó a su lado, sin tocarla, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia. Sólida, real, cálida. Descansa. Yo vigilaré. No puedo dormir. Entonces hablaré. Te contaré historias hasta que te duermas. Y así lo hizo. Su voz se convirtió en su mundo en la oscuridad. Le contó cómo había crecido en Seoul, cómo había aprendido a luchar en callejones y salas de juntas, cómo su padre le había enseñado que el poder no era solo violencia, sino estrategia. Sobre la primera vez que mató a un hombre, un rival que había atacado a su familia, sobre las pesadillas que siguieron. Kelsey escuchaba, su cuerpo relajándose gradualmente a pesar del dolor. Había algo hipnótico en su voz, la forma en que ofrecía partes de sí mismo sin pedir nada a cambio. ¿Por qué me elegiste?, preguntó ella cuando él hizo una pausa. En las venas, ático. Podrías haber tomado cualquier cosa. ¿Por qué yo? El silencio se prolongó. Entonces, porque me vi a mí mismo en ti, la persona que era antes de aprender a defenderme, la persona atrapada y aterrorizada, pero demasiado orgullosa para demostrarlo. Su mano volvió a encontrar la de ella en la oscuridad, y porque cuando derramaste ese vino, tu mano temblaba por la abstinencia, no por el miedo. Entonces supe que eras peligrosa, que bajo el uniforme había alguien que quemaría el mundo si tuviera la oportunidad. Y tú querías eso. Yo quería darte esa oportunidad. Su voz se volvió más baja, íntima en la oscuridad. Quería ver qué haría el sujeto cero si alguien la liberara. El pecho de Kelsey se contrajo. Nadie había hablado nunca de ella así, como si fuera una persona en lugar de un arma, como si su libertad importara más que su utilidad. Voy a decepcionarte, susurró ella. Imposible. Otra convulsión la sacudió, esta vez afortunadamente más breve. Gi-hun la sostuvo, con un brazo anclado en su cintura y la otra mano acariciando sus trenzas con una delicadeza que la desarmaba. Duerme, pajarito, le susurró al oído. Siempre te cuidaré. Fue ese siempre lo que la quebró. La certeza en su voz, la promesa que no se atrevía a creer, pero el agotamiento era más fuerte que la duda. Kelsey se sumió en la inconsciencia con su mano entre las suyas, su calor sólido contra su espalda. Y por primera vez en 3 años, no soñó con la muerte. Kelsey se despertó con la sensación de que la vista le volvía por fragmentos. Primero la luz, luego las formas. Por último, los detalles. El techo de hormigón sobre ella, el equipo médico zumbando en la esquina. Gi-hun estaba encorvado en una silla junto a su cama, con los ojos cerrados, pero la postura rígida. En realidad no había dormido, solo descansado mientras mantenía la guardia. Ella lo observó bajo la dura luz artificial del búnker. Su rostro, de ángulos marcados, se había suavizado por el agotamiento, con sombras oscuras bajo los ojos y una barba incipiente en la mandíbula que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. Había una elegancia en él incluso en la quietud, la preparación enroscada de un depredador que nunca se relajaba del todo. «Me estás mirando», dijo sin abrir los ojos. El pulso de Kelsey se aceleró. «¿Cómo lo has sabido? Tu respiración ha cambiado». Ahora abrió los ojos, oscuros e infinitamente alertas. «¿Puedes ver?» «Sí». «Bien». Se levantó, estirándose con gracia felina, y luego se acercó para comprobar el gotero intravenoso que le administraba un líquido transparente en el brazo. «Lo peor ya ha pasado. Mi químico ha estabilizado un antídoto preliminar. Te mantendrá funcional hasta que podamos sintetizar la cura completa». Kelsey miró la vía intravenosa y luego volvió a mirarlo a él. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?» 18 horas, lo que significaba que había perdido un día entero por la abstinencia. Tiempo perdido que no podía permitirse. Vine está destrozando la ciudad buscándote. Gi-hun se sentó en el borde de la cama, tan cerca que ella podía contar las vetas ámbar de sus iris.
Mi gente interceptó sus comunicaciones. Sabe que eres tú quien ha estado saboteando sus operaciones durante el último año. Te quiere de vuelta, no para matarte, sino para dar ejemplo. A Kelsey se le heló el estómago. Sabía lo que Vane hacía a quienes le traicionaban. Había visto los cadáveres. Entonces tenemos que irnos. Salir de la ciudad antes. ¿Antes de qué? La expresión de Guihan era indescifrable. Antes de que expliques por qué has estado comunicándote con su jefe de seguridad, el mundo se tambaleó. ¿Qué? Desciframos tu teléfono desechable. Sacó el dispositivo de su bolsillo y lo levantó como si fuera una prueba. Encontramos mensajes de texto, coordenadas, horarios de envío, todos enviados a Micah Reeves, la mano derecha de Vane. La mente de Kelsey se aceleró. El desechable. Había sido muy cuidadosa. Solo lo había usado para... «Puedo explicarlo», comenzó. «¿Puedes?» La voz de Guihan era suave, demasiado suave, peligrosa, porque desde donde estoy, parece que has estado proporcionando información falsa, jugando a dos bandas, utilizándome para acceder a los recursos que necesitabas. Eso no es... Entonces, ¿qué es? Se puso de pie y se acercó a la ventana. Tenía los hombros rígidos y cada línea de su cuerpo transmitía traición. Te acogí en mi casa, te protegí, te abracé mientras te derrumbabas, y todo ese tiempo estabas trabajando para... El dolor en su voz era como una puñalada entre sus costillas. Kelsey luchó por incorporarse, con la vía intravenosa tirándole del brazo. «Guihan, escúchame. ¿Por qué deberías hacerlo?» Se giró y la expresión de su rostro era la misma que ella había visto en las fotos de inteligencia. El tigre del alma, el hombre que destruía a sus rivales sin piedad. Dame una buena razón por la que no debería volver a echarte a la calle. O mejor aún, entregarte a mí mismo, cobrar la recompensa que ofrezca. Porque eres más inteligente que eso. La voz de Kelsey sonó más fuerte de lo que se sentía. Tú mismo lo has dicho. Soy el sujeto cero. Si quisiera traicionarte, ya estarías muerto. Quizás estás esperando el momento adecuado. O quizás deberías leer los mensajes antes de acusarme de traición. Guihan apretó la mandíbula. Miró el teléfono y luego volvió a mirarla a ella. ¿Qué me estoy perdiendo? Léelos en voz alta. Cada palabra. Desbloqueó el teléfono con un gesto y accedió al hilo de mensajes. Sus ojos recorrieron la pantalla y ella observó cómo la confusión sustituía a la ira. No son información, son coordenadas de almacenes abandonados. Almacenes que Vane utiliza como puntos de reunión. Hackeé su sistema de gestión de edificios hace 6 meses, como mi propia póliza de seguro, pero utilicé esas coordenadas esta semana para enviar amenazas, desviando su atención de tus envíos. Guihan levantó la cabeza de golpe. ¿Qué has hecho qué? Los mensajes no eran información que le daba a Micah. Eran amenazas, lugares que podía volar por los aires de forma remota si Vane presionaba demasiado. Si venía a por mí antes de que yo estuviera lista para eliminarlo. Kelsey lo miró fijamente. No estaba protegiendo a Vane, Guihan. Te estaba protegiendo a ti. El silencio se extendió entre ellos, cargado de implicaciones. Guihan se desplazó por más mensajes, y su expresión cambió mientras leía entre líneas. Las coordenadas aquí, dijo lentamente. Estas habrían desviado la atención de Vane de mis rutas de envío. Sí, y estas fechas corresponden a envíos que podrías haber saboteado, pero no lo hiciste, porque sabotearlos te habría llevado a un conflicto con los socios de Vane. No quería que te vieras envuelto en un fuego cruzado destinado a mí. Guihan dejó el teléfono con cuidado, como si fuera a explotar. Se pasó la mano por el pelo, un gesto inusualmente agitado. Me protegías desde las sombras. No podía permitir que te hicieran daño por mi culpa. La voz de Kelsey era tranquila. Fuiste la primera persona en 3 años que me miró como si fuera humana, que vio más allá del uniforme. No iba a pagarte eso trayéndote una guerra a tu puerta, pero tú la trajiste de todos modos. Esos hombres del puente los envió Jonathan, no Vane, tu padrastro. Kelsey se incorporó por completo, ignorando el dolor de sus músculos. Está relacionado con esto, con los eclipses, con la incriminación, con Vane. Aún no sé cómo, pero lo sé. La voz de Guihan era plana, sin emoción. El tono de alguien que transmite hechos que desearía que no fueran ciertos. Jonathan es el socio silencioso de Vane. Lo ha sido durante 15 años. Mi inteligencia lo confirmó mientras estabas inconsciente. La revelación fue como un golpe físico.
El hombre que abusó de ti está en negocios con el hombre que me encarceló. Poético, ¿no? La risa de Gihan era oscura y amarga. Los monstruos de nuestras vidas están conectados. Lo han estado desde siempre. Kelsey procesó esta información y encajó las piezas. El ataque a mi equipo hace 5 años. La trampa. Jonathan lo ordenó porque descubrimos pruebas de su asociación con Vane. Nosotros no éramos el objetivo. Éramos testigos que él necesitaba eliminar y falló contigo. Guhune volvió a la cama y se sentó tan cerca que sus rodillas se tocaban. Así que te mantuvo con vida, pero neutralizada. Te entregó a su socio, te drogó para que obedecieras y te escondió a plena vista como una criada. Una advertencia para cualquiera que pudiera descubrir su operación y un activo de reserva si alguna vez necesitaban un asesino entrenado que no pudiera rechazar órdenes. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Kelsey había pasado 3 años pensando que su supervivencia había sido suerte. Había sido estrategia. Era un arma que Vane mantenía cargada pero nunca disparaba, esperando el momento en que necesitara sus habilidades particulares. «Tenemos que matarlos a los dos», dijo ella con tono seco. Gihan arqueó las cejas. Directa, eficaz. Kelsey le miró a los ojos. «Tú quieres venganza por tu infancia. Yo quiero justicia para mi equipo. Podemos darnos mutuamente lo que necesitamos yendo a la guerra contra un senador y un traficante de armas, siendo más listos que ellos». Kelsey se inclinó hacia adelante, recuperando la energía a pesar de las protestas de su cuerpo. Vane cree que soy indefensa sin sus drogas. Jonathan cree que estoy muerta o destrozada. Ambos se equivocan y no tienen ni idea de que estamos trabajando juntos. ¿Trabajando juntos? La mano de Gihan encontró la de ella y su pulgar acarició la callosidad de su dedo índice. ¿Es eso lo que estamos haciendo? La pregunta tenía matices que ella no estaba preparada para examinar. ¿Cómo lo llamaría si no? ¿Una asociación? Su voz se volvió más grave, íntima, una alianza. 2 fantasmas que rondan la misma casa, aprendiendo las sombras del otro. A Kelsey se le cortó la respiración, tan cerca. Podía ver el cansancio en su rostro. Podía oler el cedro y el café y algo único en él. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, calentando espacios en ella que habían estado fríos durante años. «Pensé que me estabas traicionando», dijo en voz baja. «Durante unos 30 segundos, pensé que me habías engañado. Que todo, la vulnerabilidad, el retraimiento, la confianza, era un juego largo, y yo iba a dejarte vivir de todos modos». Levantó la mano libre y le acarició la cara con una delicadeza devastadora. «Iba a llevarte al aeropuerto, darte dinero y verte desaparecer. Porque, aunque me hubieras traicionado, tú merecías la libertad más de lo que yo merecía la venganza». La confesión desató algo en el pecho de Kelsey. Había pasado 3 años convencida de que era incomprensible, de que nadie la elegiría si tuviera la opción, de que su valor residía únicamente en sus habilidades, nunca en ella misma. «No te traicioné», susurró. «Lo sé, no te traicionaré. Eso también lo sé». Apoyó la frente contra la de ella en un gesto dolorosamente íntimo. «Eres leal hasta la médula, pajarito. Es una de las cosas que te hacen peligrosa. ¿Cuáles son las otras? No sabes cuándo rendirte. Luchas cuando deberías huir. Te quemarías hasta convertirte en cenizas si eso significara mantener a salvo a tu gente». Su aliento rozó sus labios. «¿Y tu gente ahora?» «Eso me incluye a mí». No era una pregunta, pero Kelsey respondió de todos modos. «Sí, bien». Guhan se apartó ligeramente, buscando sus ojos con la mirada. «Porque estamos a punto de hacer algo increíblemente estúpido y probablemente suicida, y necesito saber que estás completamente conmigo». «¿Qué tipo de estupidez?» «El tipo en el que fingimos mi muerte. Hacemos que te capturen por vanidad y te usamos como caballo de Troya para destruir su operación desde dentro». Kelsey lo miró fijamente. Entonces, a pesar de todo, del dolor, del agotamiento, de las probabilidades imposibles, ella se rió, de verdad y con sinceridad. «¿Ese es tu plan? Es un plan terrible. Es un plan suicida». «Sí». Gihan sonrió y su rostro pasó de intimidante a devastador. «Pero es el tipo de plan que le encantaría al sujeto cero. Alto riesgo, caos máximo, probabilidades imposibles». No se equivocaba. La francotiradora que había en ella ya estaba calculando ángulos, identificando variables, trazando la operación. Era una locura. Era brillante.
Era exactamente el tipo de misión por la que solía vivir. Una condición, dijo Kelsey. Dime cuál. Si esto sale mal, si me veo comprometida más allá de la extracción, me dejas atrás. No te arriesgues para intentar salvarme. La expresión de Gihan se endureció. No, Gihan. No. Le enmarcó el rostro con las manos, obligándola a mirarle a los ojos. Lo hacemos juntos o no lo hacemos. No vas a convertirte en mártir. No mientras yo esté aquí. Ahora somos compañeros. Iguales, lo que significa que si caes, yo caigo contigo. Eso es estratégicamente poco sensato. No me importa. Sus pulgares acariciaron sus pómulos con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su voz. No te saqué de la casa de Vane para verte sacrificarte. ¿Quieres venganza? La conseguiremos juntos, pero no vas a morir en el proceso. Eso no es negociable. Kelsey debería discutir. Debería señalar los fallos tácticos de los vínculos emocionales. Debería recordarle que los agentes que no podían abandonar a sus compañeros acababan matando a todo el mundo. En cambio, se encontró asintiendo, aceptando una asociación que se había transformado en algún lugar entre el ático y el refugio, en algo más peligroso que cualquier misión, algo que se parecía aterradoramente a la confianza. Juntos, dijo ella, juntos. Guhan selló la promesa con un beso en la frente, castigado, reverente y cargado de significado. Ahora descansa. Tenemos 3 días para prepararnos, y cuando nos movamos, lo haremos rápido. 3 días hasta qué? Hasta la gala benéfica en la ópera, donde todos los monstruos de la ciudad se reúnen para fingir que son civilizados. Su sonrisa era depredadora, incluyendo a Vane y Jonathan. Y ahí es donde el tigre y el fantasma les mostrarán exactamente lo que pasa cuando se enjaula a los depredadores equivocados. La sala de guerra zumbaba con vida electrónica. Filas de monitores mostraban imágenes de vigilancia, comunicaciones encriptadas y flujos de datos en tiempo real de todos los rincones de la operación de Vane. Kelsey estaba sentada en la consola central, con los dedos volando sobre los teclados con la memoria muscular de alguien que había pasado años navegando por campos de batalla digitales. Su visión se había estabilizado por completo. Los temblores se habían reducido a espasmos ocasionales. El antídoto que habían sintetizado los químicos de Ji-Hun estaba funcionando lentamente, purgando el veneno de Vanes de su sistema. Se sentía casi humana de nuevo, casi ella misma. Ahí, dijo, señalando un grupo de servidores en la pantalla principal. Esa es la base de datos del gobierno que los Eclipses utilizaban para la inteligencia operativa. Si Jonathan está involucrado, sus huellas estarán en los registros de acceso. Guhan se colocó detrás de ella, con la mano apoyada ligeramente en el respaldo de su silla. Apenas se había separado de ella en los 3 días transcurridos desde que recuperó la vista. No la acosaba, solo estaba presente, una sólida calidez a su espalda que le hacía sentir menos sola en su lucha. ¿Puedes entrar?, preguntó él. Ya lo he hecho, respondió Kelsey, abriendo una cascada de archivos y filtrándolos por fecha. Instalé una puerta trasera hace 6 años, durante mi primer mes con la póliza de seguro de Eclipse, por si la agencia se volvía en mi contra. Paranoica, preparada, tecleó rápidamente, reduciendo la búsqueda. Aquí están los registros de acceso de hace 5 años, la semana en que mi equipo sufrió una emboscada. La pantalla se llenó de nombres y niveles de autorización. Kelsey sintió un nudo en el pecho al reconocer a sus compañeros caídos. Rodríguez, Kim, O'Connor, Anderson, todos muertos en una pista de aterrizaje en Yemen, porque habían dado con pruebas de que el inicio de sesión procedía de un terminal seguro en la oficina privada de Jonathan. Utilizó un código de autorización robado, pero la dirección IP le delata. Descargó tus parámetros operativos, tu ruta, tu horario, todo. Nos vendió a la gente de Vane. Kelsey apretó los puños. Les dio nuestra ubicación. Nos tendió una trampa para que nos mataran. No a todos. Guhun se inclinó hacia ella, su aliento cálido contra su sien. Tú sobreviviste. ¿Por qué? Kelsey consultó el informe posterior a la misión. La versión oficial decía que había resultado gravemente herida, que la habían dado por muerta y que la habían evacuado a un hospital militar. Pero ella recordaba la verdad. Recordaba haber despertado en unas instalaciones que olían mal. Recordaba la cara de Vane sobre ella, sonriendo como el diablo ofreciéndole un trato. Me mantuvo con vida, dijo lentamente,
convencida de que los eclipses me habían dañado demasiado como para ser operativamente viable. Pasé 2 años en coma inducido mientras me reconstruían la cara y borraban mi identidad, y luego 3 años como su sirvienta. Se ofreció a rehabilitarme a través de un programa privado. Ella sacó sus archivos médicos y vio los informes falsificados. Nunca tuve esas lesiones. Vane creó un rastro documental para que pareciera que estaba irremediablemente dañada, para que la agencia de Jonathan no te buscara. Pensarían que te estaban tratando por los canales adecuados. Mientras Vane me drogaba para que obedeciera y me convertía en su activo personal, las piezas encajaron con repugnante claridad. Jonathan me quería muerta. Vane me quería controlada. Llegaron a un acuerdo. Desaparecí en la organización de Vane, borrada de los registros oficiales, útil como arma de reserva si fuera necesario. Gi-hun se quedó en silencio durante un largo rato. Luego pasó por delante de ella y sacó otro expediente. Sus manos estaban firmes, pero ella sintió la tensión que irradiaba su cuerpo. Hay más, dijo. El expediente que abrió heló la sangre a Kelsey. Era un acuerdo de asociación fechado hace 15 años. Una de las firmas era de Dominic Vane y la otra de Arthur Jonathan. Llevaban trabajando juntos desde que tú eras un niño. Kelsey dijo, desde que tenía 10 años. La voz de Gi-hun sonaba hueca. El año en que mi padre se casó con la hermana de Jonathan. El año en que Jonathan se mudó a nuestra casa. El año en que comenzaron los abusos. Sacó otro documento, un libro de contabilidad que mostraba el flujo de dinero entre las campañas políticas de Jonathan y las empresas ficticias de Vane. Millones de dólares blanqueados a través de fundaciones benéficas e inversiones inmobiliarias. Jonathan proporcionaba protección política, continuó Gi-hun con voz mecánica. Se aseguraba de que los envíos de Vane pasaran la aduana. Se aseguraba de que las investigaciones desaparecieran. Se aseguraba de que cualquiera que se acercara demasiado acabara muerto o desacreditado, como mi equipo, como tu equipo. La mano de Gi-hun encontró la de ella, apretándola con tanta fuerza que le dejó un moratón, y a cambio, Vane financió el ascenso político de Jonathan, proporcionó material de chantaje sobre los oponentes de Jonathan y eliminó obstáculos con extremo prejuicio. Kelsey se giró en su silla para mirarlo. Su expresión era de piedra, pero sus ojos ardían con una furia tan intensa que le cortó la respiración. El hombre que me golpeó, dijo Gi-hun en voz baja, que me encerró en congeladores y me dijo que no valía nada. El que convirtió mi infancia en una pesadilla. Ese hombre es responsable de la muerte de tu equipo, de tu tortura, de todo lo que Vane te hizo. Él es la conexión, el hilo que lo une todo. Él es la base. La sonrisa de Gi-hun era tan afilada que podía cortar. Destruye la base y todo lo que se ha construido sobre ella se derrumba. Kelsey lo estudió, viendo más allá de la furia, el cálculo que había debajo. Llevas tiempo planeando esto. Desde antes de comprarme a Vane, he estado planeando la destrucción de Jonathan desde que fui lo suficientemente fuerte como para sostener un cuchillo. Gi-hun se agachó ante ella, poniéndose a la altura de sus ojos, pero me faltaba una pieza. Algo que me diera ventaja sobre Jonathan y Vane al mismo tiempo. Algo que me permitiera destruirlos por completo en lugar de solo herirlos. Y entonces aparecí yo. Y entonces apareciste tú. Levantó la mano y le colocó una trenza suelta detrás de la oreja. Sujeto cero. El arma que creían haber neutralizado. El testigo que creían haber silenciado. El fantasma que sabe dónde están enterrados todos sus cadáveres. Entonces lo comprendí. No me elegiste al azar en ese ático. No, sabías quién era, qué era. Llevabas 2 años buscándome. La confesión de Gi-hun fue suave pero firme. Desde que descubrí que Jonathan y Vane eran socios, supe que habían matado a tu equipo para proteger su operación. Sabía que un miembro había sobrevivido, pero había desaparecido. Pasé 2 años rastreando al sujeto cero a través de rumores e historias de fantasmas. Y entonces me invitaron a negociar con Vane. Y allí estabas tú, escondido a plena vista, muriendo lentamente, el arma perfecta, esperando a ser reclamada. Kelsey debería sentirse utilizada. Debería sentirse como una pieza más en su tablero. En cambio, sintió algo más parecido al alivio porque Gi-hun nunca había mentido sobre sus motivos. Nunca había fingido que esto fuera otra cosa que lo que era. 2 personas con una venganza complementaria que se utilizaban mutuamente
para lograr lo que ninguno de los dos podía lograr por sí solo. Así que siempre se ha tratado de venganza. Ella dijo, sí, me salvaste la vida para utilizarme contra Jonathan en vano. Sí. Y todo lo demás, el cuidado, la gentileza, abrazarme durante la abstinencia, eso solo era estrategia. Ganarte mi lealtad. La expresión de Guhan cambió, revelando algo crudo bajo el cálculo. No. Eso fue... Hizo una pausa moviendo la mandíbula. Eso comenzó como una estrategia, pero dejó de serlo en algún momento, alrededor de la segunda vez que me miraste como si fuera un ser humano en lugar de otra amenaza más. Dejó de ser una estrategia cuando drogaste mi whisky y me di cuenta de que intentaba sobrevivir, no seducir. Dejó de ser una estrategia cuando diste ese tiro imposible en el puente y comprendí que estaba ante alguien tan destrozado y peligroso como yo. Entonces, ¿qué es ahora? No lo sé. Le acarició la cara con la mano, trazando con el pulgar el contorno de su pómulo. Pero no es una estrategia, no es manipulación. Es algo para lo que aún no tengo nombre. Algo que me hace querer quemar el mundo para mantenerte a salvo. El corazón de Kelsey latía con fuerza contra sus costillas. Esto era peligroso, más peligroso que cualquier misión, porque ella estaba empezando a creerle, empezando a desear la promesa implícita en su caricia. No podemos permitirnos esto, dijo, incluso mientras se inclinaba hacia su palma. No podemos permitirnos comprometernos por preocuparnos. La sonrisa de Guihan fue aguda. Pajarito, pasé el compromiso hace 3 días cuando te saqué del ático de Vane. Ahora estamos más allá de lo estratégico, más allá de lo táctico. Estamos en un territorio que ninguno de los dos ha cartografiado. Probablemente eso nos matará. Se puso de pie y la levantó con él. Pero si vamos a morir, moriremos llevándonoslos con nosotros. Jonathan, Vane, todos los que nos escucharon, todos los que pensaron que seguiríamos destrozados. Demostrémosles lo que pasa cuando los fantasmas vuelven para atormentarlos. Kelsey miró las pruebas que se mostraban en los monitores. Años de corrupción, décadas de violencia, 2 hombres que habían construido imperios sobre los huesos de personas como ella. La gala es dentro de 3 días, dijo ella. 72 horas, corrigió Guihan. Tiempo suficiente para aprender el plano. Coloca el arma y asegúrate de no fallar. ¿Y quieres que te dispare delante de todo el mundo? Delante de Dios y de la élite de San Francisco. La sonrisa de Guhan era salvaje. Llevaré un chaleco antibalas, pero tendrás que acertar perfectamente en la placa. Si fallas, yo no fallaré. Ni siquiera con la abstinencia residual. Ni siquiera con la presión. Kelsey lo miró fijamente a los ojos. Soy el sujeto cero. Nunca fallo. No. Su mano volvió a encontrar la de ella, sus dedos entrelazándose con una naturalidad que parecía inevitable. Tú no fallas, por eso esto va a funcionar. Fingimos mi muerte. Te capturan. Vine te lleva a su búnker, donde guarda la fórmula completa del antídoto. Y mientras él se regodea, yo iré a por él desde abajo. Y Jonathan estará en la gala, me verá morir, pensará que es uno de los suyos, y ahí es cuando mi gente se abalanzará sobre él. Simultáneamente, ambos objetivos, ambas ubicaciones, ambos monstruos destruidos en una sola noche. Era una locura, era imposible, era exactamente el tipo de operación que o bien se convertiría en legendaria o bien los mataría. Kelsey sacó un esquema de la ópera, ya planeando ángulos y salidas. Necesitaré una línea de visión despejada, sin obstáculos. Tú estarás en las vigas. Ya he asegurado el acceso. Y después de dispararte, cuando la gente de Vane se acerque, te rendirás, gritarás, harás que parezca real, te llevarán directamente a él. Querrá castigarte personalmente por matarme. Ahí es cuando tendrás acceso a todo, sus servidores, su antídoto, su garganta. Me estás pidiendo que vuelva a ponerme en sus manos. Te pido que confíes en mí. Gihun la giró para que lo mirara de frente, con las manos sobre sus hombros. Confía en que iré a por ti, que no estarás sola en ese búnker, que esta vez, cuando el monstruo te tenga, tendrás refuerzos, y si algo sale mal, improvisaremos juntos. Eso es lo que hacen los compañeros, los compañeros. La palabra se posó sobre Kelsey como una promesa. Había trabajado sola durante tanto tiempo que había aprendido a confiar solo en sí misma. Pero al mirar a Guihan, al ver la determinación en sus ojos, al sentir la fuerza constante en sus manos,
Se encontró creyendo. Quizás ya no tenía que estar sola. Quizás el sujeto cero podría tener un compañero después de todo. Juntos, dijo ella, sellando el pacto. Juntos, Guhun la atrajo hacia él en un abrazo que se sintió como volver a casa. Ahora, vamos a matar a algunos monstruos. La ópera brillaba como un joyero diseñado por alguien que nunca había conocido la sutileza. Las lámparas de cristal esparcían la luz por las paredes cubiertas de seda. La élite de la ciudad circulaba con sus armaduras de diseño. Armani y Valentino, y nombres que a Kelsey no le importaba recordar. El champán fluía. Las risas resonaban bajo la cortesía. Los depredadores se evaluaban entre sí con el cálculo atemporal del poder. Kelsey observaba desde las vigas, invisible con su ropa táctica negra. El rifle de francotirador tenía un peso familiar en sus manos. Era un arma diferente al Shayak, pero el principio era el mismo. Estaba donde Gihan había prometido que estaría. Su equipo lo había colocado dentro del conducto de ventilación 2 días antes. Respirar, apuntar, matar. Excepto esta noche. Matar no era el objetivo. Esta noche era teatro. A través de su mira, vio a Gihan entrar en el salón principal. Llevaba un smoking que lo transformaba de peligroso a devastador. Todas las mujeres de la sala seguían sus movimientos. Todos los hombres se comparaban con él y se daban cuenta de que querían que el tigre del alma hiciera su entrada. Y allí, al otro lado de la sala, Dominic Vane, con aire de suficiencia en su traje a medida, copa de champán en mano, riendo con un senador que Kelsey no reconocía. Creía que había ganado. Creía que ella estaba muerta o destrozada en algún lugar. Ya no era su problema. Jonathan estaba cerca del escenario, distinguido y con el pelo plateado, interpretando el papel de político respetado con facilidad. Kelsey apretó el dedo sobre el gatillo. Todavía no, él no. El plan requería precisión. De fantasma a tigre, murmuró con calma. Lo tengo a la vista. ¿Tienes permiso para disparar? Recibido. La voz de Gihan sonaba firme en su oído. Recuerda, apunta al centro del cuerpo a través del Kevlar. No lo dudes. Nunca dudo. Lo sé. Eso es lo que me encanta de ti. La palabra le llegó como una bala que no había visto venir. Amor. Lo había dicho con naturalidad, con facilidad, como si fuera un hecho y no una revelación. A Kelsey se le cortó la respiración. Concéntrate, pajarito. Ahora su voz transmitía diversión. Puedes sorprenderte más tarde. Ahora mismo tenemos un espectáculo que representar. Gihan se movía entre la multitud como un tiburón en aguas poco profundas. Las conversaciones se interrumpían a su alrededor. Aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba. Sus movimientos eran elegantes y pausados. Solo otro depredador en una reunión de depredadores. Entonces su camino se cruzó con el de Vane. La colisión fue deliberada. El champán salpicó la chaqueta de Vane. Este se giró, con una expresión de irritación en el rostro antes de reconocerlo. Su expresión se volvió cuidadosamente neutra. Gihan. La voz de Vane resonó en el espacio, que de repente se quedó en silencio. ¿Cómo? ¡Qué sorpresa, Dominic! Gihan sonrió, mostrando todos los dientes y sin mostrar calidez alguna. Tenemos que hablar de una propiedad que has extraviado recientemente. No tengo ni idea de lo que estás... La criada. La voz de Gihan bajó de tono, pero la acústica la amplificó de todos modos. La gente ahora miraba y escuchaba. La que me vendiste por nada. La que resultó ser mucho más valiosa de lo que creías. El rostro de Vane palideció, luego se puso serio. Eso no... ¿No puedo qué? Revelar que has mantenido drogada y encarcelada a una francotiradora de operaciones encubiertas durante 3 años. Que me la vendiste sin mencionar que era el sujeto cero. Que la has estado utilizando para eliminar a tus rivales, mientras la mantenías demasiado dependiente de las drogas como para escapar. La multitud murmuró. Sacaron los teléfonos. Esto era mejor que el teatro. Era sangre en el agua. No tienes pruebas. Siseó Vane. ¿No? Gihan sacó una memoria USB y la levantó como prueba. Historiales médicos, fórmulas de medicamentos, una lista de asesinatos confirmados que ella cometió bajo tus órdenes mientras estaba esclavizada químicamente. ¿Debería proyectarlo en la pantalla detrás de ti? Para que todos vean claramente lo que eres. La mira de Kelsey se movió entre ellos. La seguridad se estaba acercando. La gente de Vane convergía desde múltiples ángulos. Era el momento que los comprometería a ambos en el camino o los mataría. Eres hombre muerto,
dijo Vane en voz baja. Probablemente. La sonrisa de Gunn se amplió, pero no antes de arruinarte. La seguridad de Vane está a 6 metros de tu posición. Kelsey murmuró en medio de la calma. 15. Tienes que moverte ahora. Todavía no. Necesito verlo. Necesito que todos lo vean. 3 metros. 2. Gu-hun se volvió hacia el escenario, hacia Jonathan, y cruzó la mirada con el senador al otro lado de la sala. La expresión de Jonathan pasó de la curiosidad a la alarma. Reconoció la amenaza, comprendió lo que estaba a punto de suceder. «Senador Jonathan», gritó Gi-hun, con voz potente, «dígaselo. Dígales lo de su asociación con Vane, sobre el equipo de operaciones encubiertas que habías matado, sobre el sujeto cero». Jonathan palideció. La multitud se acercó, como tiburones que olían el escándalo. «Ahora, pajarito», dijo Gu-hun en voz baja. «Hazlo ahora», exhaló Kelsey. El mundo se redujo al punto de mira del visor. La placa de Kevlar bajo la camisa de Gi-hun estaba exactamente donde él había dicho que estaría, sobre su corazón, diseñada para detener una bala sin causar daños reales, pero el disparo tenía que ser perfecto, demasiado alto y le daría en la garganta, demasiado bajo y le daría en el estómago. En cualquier caso, moriría. Sus manos estaban firmes. Los temblores habían cesado por completo. El sujeto cero había vuelto. Apuntó al centro de la placa de Kevlar, el punto que causaría el máximo impacto visual. El paquete de sangre explotaría. Gu-hun caería dramáticamente causando el mínimo daño real. La sala pareció contener la respiración. Kelsey apretó el gatillo. El sonido fue catastrófico en el espacio cerrado. El pecho de Gu-hun explotó en carmesí cuando se rompió el paquete de sangre. Se tambaleó, llevándose la mano a la herida, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, que era mitad real, mitad actuación. Cayó, chocando contra una mesa, rompiendo copas de champán a su alrededor, gritando, con pánico, la gente corriendo hacia las salidas. Kelsey ya se estaba moviendo, desmontando el rifle con eficiencia y destreza. Tenía 15 segundos antes de que los de seguridad encontraran su posición. 10 segundos para colocar la prueba. 5 segundos para que una mano le agarrara el tobillo. Miró hacia abajo, a la cara de uno de los hombres de Vane, con una expresión salvaje de triunfo. Aparecieron más hombres, profesionales que habían anticipado su ubicación, esperado el disparo y la habían atrapado en las vigas. «No te muevas», ordenó el guardia al mando, con su arma apuntando a su columna vertebral. «Vas a venir con nosotros». Kelsey dejó caer el rifle en la pasarela, levantó las manos y fingió ser una francotiradora capturada, conmocionada y derrotada. En su interior, el sujeto cero calculaba, observaba y se preparaba para lo que vendría después. Le colocaron pesadas esposas de acero en las muñecas, la levantaron de un tirón y la arrastraron por las escaleras de servicio, lejos del caos. Una furgoneta esperaba en el callejón, con el motor en marcha. Dejó que la metieran dentro, dejó que cerraran las puertas de golpe, encerrándola en la oscuridad con 4 hombres armados. El plan estaba funcionando. La llevaban exactamente donde tenía que estar. Al búnker de Vane, al antídoto, al final del juego. A través de la pequeña ventana de la furgoneta, vio el teatro de la ópera. Llegaban vehículos de emergencia. Alguien, Jonathan, probablemente intentando controlar el caos. El cuerpo de Gi-hun era cargado en una ambulancia cubierto con una sábana. Acababa de disparar a la única persona que la había visto como humana en 3 años. La única persona que había prometido ir a buscarla, y ahora estaba sola, dirigiéndose a la guarida del monstruo, apostándolo todo por una promesa hecha por un hombre que podría estar ya muerto a pesar del Kevlar. La furgoneta se incorporó al tráfico. Kelsey cerró los ojos y respiró, obligando a su corazón a latir más despacio, a su mente a aclararse. Si Gi-hun estaba muerto, mataría a Vane y a Jonathan y reduciría sus operaciones a cenizas antes de que la eliminaran. Si estaba vivo, lo harían juntos. En cualquier caso, al amanecer, los monstruos sangrarían. El búnker olía a ozono, hormigón y miedo antiguo. Vane la tenía encadenada a una silla en el centro de su sala de operaciones, la misma sala en la que la había drogado durante 3 años, donde había convertido su cuerpo en una prisión. No se le escapó la ironía. «Tú lo mataste», dijo Vane, rodeándola como un tiburón. «El gran Choi Gi-hun, muerto por tu culpa, por tu estúpido intento de escapar». Kelsey mantuvo una expresión impasible.
Las cadenas eran sólidas, pero no irrompibles. Ya las había probado y había catalogado sus puntos débiles. Solo necesitaba tiempo. Silencio. Vane se rió, y el sonido resonó en las paredes de hormigón. No pasa nada, acabarás hablando. Siempre lo haces cuando vuelven los síntomas de abstinencia. Levantó un frasco con un líquido transparente. Su antiguo veneno. El neurosupresor que la había mantenido dócil. ¿Reconoces esto? Voy a volver a ponerte donde estabas. Dependiente, desesperada, útil, y esta vez me aseguraré de que nunca vuelvas a escapar. La aguja brilló bajo la intensa luz fluorescente mientras se acercaba. El pulso de Kelsey se aceleró, pero se obligó a permanecer quieta. Todavía no. Espera el momento. Vane estaba a 1 metro de distancia, a medio metro. La aguja se cernía sobre su brazo. Las luces se apagaron. La oscuridad se apoderó del búnker. Los sistemas de emergencia se activaron, bañándolo todo en rojo. Las venas se agitaron, buscando en las sombras, y su pistola apareció en su mano con velocidad entrenada. Un punto láser rojo apareció en su pecho. «Hola, Dominic». La voz de Gihan resonó en el búnker, viniendo de todas partes y de ninguna parte. «¿Me echabas de menos?» El rostro de Vane se puso pálido. «Estás muerto. Te vi morir. Vi cómo ella te disparaba. Viste teatro. Viste lo que yo quería que vieras. Viste los mayores éxitos del conjunto de habilidades del sujeto cero». La voz estaba ahora más cerca, moviéndose entre las sombras. «Lo que no viste fue el Kevlar, la bolsa de sangre, la ambulancia llena de mi gente, en lugar de técnicos de emergencias médicas. La resurrección de un tigre muy enfadado». La luz explotó desde múltiples direcciones. Granadas aturdidoras que convirtieron el mundo en blanco, ruidoso y desorientador. Kelsey cerró los ojos con fuerza y ya se había alejado de la fuente. Cuando su visión se aclaró, Gi-hun estaba de pie en la puerta, vestido con equipo táctico, muy vivo y irradiando intenciones letales. «No», jadeó Vane. «No, esto no es real». «Oh, es muy real». Gi-hun levantó su arma, una elegante pistola negra que parecía una extensión de su mano. «Y ahora vas a pagar por cada momento que la mantuviste encadenada, cada pastilla que le obligaste a tragar, cada pesadilla que le provocaste». Vane retrocedió rápidamente, con su arma apuntando entre Gihan y Kelsey. «No puedes matarme. Necesitas la fórmula completa del antídoto. Solo yo sé dónde está guardada». «Te equivocas». La voz de Kelsey era firme, fría, la voz del sujeto cero. «Inserté físicamente una unidad en tu servidor aislado cuando tus guardias me arrastraron aquí. Ahora mismo se está cargando en 12 ubicaciones seguras diferentes. Estás obsoleto, Dominic». El rostro de Vane se contrajo de furia. «Tú», apuntó con su arma hacia ella. Kelsey ya se había movido, dislocándose el pulgar con un crujido repugnante y comprimiendo la mano lo suficiente como para deslizarse los grilletes de acero. El pulgar se recolocaría más tarde. En ese momento, necesitaba ser libre. Agarró la muñeca de Vane cuando disparó, desviando el tiro hacia el techo. Llovió polvo de hormigón. Kelsey se giró, utilizando su impulso en su contra, y lo tiró al suelo. El arma cayó con estrépito. Gihan podría haber acabado con él, podría haberle metido 3 balas en el cráneo a Vane. En cambio, se limitó a observar, con el arma bajada, concediéndole a Kelsey el momento que se había ganado. «Me convertiste en un fantasma», dijo Kelsey, arrodillándose sobre el pecho de Vane, con las manos alrededor de su garganta. «Me quitaste 3 años de mi vida. Me envenenaste, me utilizaste, pensaste que permanecería destrozada para siempre». Vane le arañó las manos, jadeando. «Por favor», mi equipo suplicó. Kelsey apretó el agarre. ¿Le suplicaron a Jonathan que los perdonara cuando su gente los acribilló en esa pista de aterrizaje? ¿Obtuvieron misericordia? Te daré lo que quieras. Ya no quiero nada de ti». Kelsey se inclinó hacia él, dejándole ver su muerte en sus ojos. «Solo quiero que desaparezcas». Le rompió el cuello con un solo y eficaz giro. El sonido fue agudo, definitivo. El cuerpo de Vane quedó inerte. Kelsey se quedó de pie, con las manos firmes y la respiración controlada. Había imaginado este momento durante 3 años. Se había imaginado sintiendo triunfo, satisfacción, cierre. En cambio, solo se sentía cansada, vacía, como si hubiera cauterizado una herida, pero la cicatriz permanecería para siempre. «Kelsey».
La voz de Gihan era suave. Se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. ¿Estás bien? Estoy bien. Ella lo miró a los ojos, buscando juicio, pero solo encontró comprensión. ¿Jonathan está muerto? Mi gente se movió contra él simultáneamente con esta operación. Se resistió al arresto. Lo hizo fácil. La sonrisa de Guhan era sombría. Los monstruos se han ido. Ambos han sido eliminados. Así de fácil. Así de fácil. Sus manos se deslizaron por los brazos de ella, comprobando si tenía heridas. Aunque debo decir que la dislocación del pulgar fue dramática. ¿Tenías que hacerlo? Sí. Kelsey le volvió a colocar el pulgar en su sitio con un silbido. Y lo volveré a hacer si dudas de mí. Nunca. La atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos con una ferocidad que le robó el aliento. Nunca dudaría de ti. Eres la persona más aterradora que he conocido, y acabas de abrazar a una mujer mientras le rompía el cuello a alguien. Abracé a mi compañera mientras hacía justicia. La voz de Gihan se ahogaba contra su cabello. Hay una diferencia. Kelsey se desplomó contra él, dejándose abrazar. La adrenalina se desvanecía, dejándola temblorosa y vacía. Lo conseguimos. De verdad lo conseguimos. Lo hicimos. Se apartó lo suficiente para ver su rostro. Aunque tengo que admitir que verte dispararme fue más aterrador que cualquiera de las partes que realmente pusieron en peligro mi vida. Te dije que no fallaría. No fallaste. Aún así, dolió muchísimo. La placa de cerámica detuvo la bala, pero el impacto fue como si me hubiera destrozado el esternón. Respirar es opcional en este momento. Se tocó el pecho con una mueca de dolor, pero valió la pena. La expresión de Vane cuando entré aquí no tenía precio. A pesar de todo, Kelsey se rió. Fue una risa temblorosa, casi histérica, pero genuina. Estamos locos, lo sabes, ¿verdad? Todo este plan era una locura, completamente. Guhan le acarició la cara con las manos y le secó con los pulgares las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que estaban cayendo. Pero funcionó. Y ahora eres libre, realmente libre. No más veneno, no más cadenas, no más monstruos en la oscuridad. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Su sonrisa era suave, transformadora. Ahora quemamos este lugar hasta los cimientos y nos vamos a casa. A casa. La palabra se posó sobre Kelsey como una promesa. Ahora tenía un hogar, tenía una pareja, tenía un futuro que no estaba dictado por la supervivencia y la venganza. ¿Juntos? Preguntó. Siempre juntos. Gihun le besó la frente, la sien, la comisura de los labios. No con pasión, sino con reverencia, como si ella fuera algo precioso por lo que él había luchado para proteger. Mi peligrosa y hermosa fantasma. Vamos a casa. Juntos colocaron los explosivos, cableando metódicamente el búnker de Vane para borrar todo rastro de su operación. La fórmula del antídoto estaba a salvo, guardada en múltiples ubicaciones. Las pruebas de la colaboración entre Jonathan y Vane ya se estaban enviando a todos los principales medios de comunicación. Por la mañana sus imperios quedarían al descubierto y su legado destruido. Kelsey se situó junto a Gihan, mientras observaban el búnker arder desde una distancia segura. El fuego pintaba el cielo nocturno de naranja y dorado. El humo se elevaba en densas columnas, llevando los últimos restos de su encarcelamiento a la atmósfera. «Deberías sentir algo más», dijo ella. «Triunfo, cierre, algo. Ya lo harás». Guhan le tomó la mano y entrelazó sus dedos. «Pero ahora mismo solo estás sobreviviendo. Eso es suficiente, ¿no? Es más que suficiente. Lo es todo». Se volvió hacia ella con expresión seria. «Lo que dije antes en la ópera, antes de que me dispararas, lo decía en serio». El corazón de Kelsey dio un vuelco. Lo de ser un hombre muerto, lo de amarte. Las palabras eran sencillas, directas, sin poesía, sin grandes gestos, solo la verdad. «Te amo, Kelsey Robertson». Sujeto cero, el fantasma. Todos los nombres que llevas y todos los que has dejado atrás. Amo a la mujer que me disparó para salvarme, que sobrevivió 3 años en el infierno y salió de allí sin dejar de luchar, que es leal hasta la médula y peligrosa hasta lo más profundo. Apenas me conoces, sé lo suficiente, y lo que aún no sé, lo aprenderé durante todo el tiempo que me permitas. Si eso es lo que quieres, si me quieres, ella me quería. Kelsey buscó la respuesta en su interior. La encontró esperándola, obvia y aterradora. «No sé cómo estar en una relación», admitió. «No sé ser otra cosa que un arma. Entonces lo descubriremos juntos.
Dos armas aprendiendo a ser personas. Dos fantasmas haciéndose reales. Ji-hun se acercó, levantando su mano libre para acariciar su rostro. Pero solo si tú quieres. No te atraparé, Kelsey. Ahora eres libre, completamente libre. Puedes marcharte. Te ayudaré a desaparecer. Te instalaré en cualquier parte del mundo. Te daré la vida que deberías haber tenido. Y si no quiero desaparecer, entonces me quedaré. Sé mi compañera, mi igual. Ayúdame a dirigir la organización que construyó mi padre. Conviértela en algo mejor que la venganza y la violencia. O no lo hagas. Traza tu propio camino y yo te apoyaré de todos modos. Elijas lo que elijas. No te dejaré marchar a menos que tú me lo pidas. Kelsey miró el fuego, miró el cielo nocturno, miró al hombre que le ofrecía libertad y compañerismo y algo que se parecía peligrosamente a un hogar. He dejado de huir, dijo. El alivio inundó la expresión de Gu-hun. Sí, sí. Kelsey se puso de puntillas, acortando la distancia entre ellos. Quiero quedarme. Quiero averiguar esto. Quiero ver en qué nos convertimos cuando no luchamos por sobrevivir. Entonces él la besó, profundo, completo y lleno de promesas. El fuego ardía detrás de ellos, borrando el pasado. El futuro se extendía ante ellos, sin escribir, y era suyo para darle forma. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Gi-hun sonrió contra sus labios. Bienvenida a casa, pajarito, susurró. Y por primera vez en 6 años, Kelsey Robertson creyó haber encontrado uno. 3 meses después, el ático tenía un aspecto diferente a la luz del día. Más cálido, más vivido. Los libros estaban esparcidos por la mesa de centro, los de ella mezclados con las tazas de café abandonadas de él. A media mañana, la evidencia de 2 vidas entrelazadas, aprendiendo el ritmo de la convivencia. Kelsey estaba de pie en el balcón, observando cómo la niebla se extendía desde el Pacífico. Su cuerpo era suyo otra vez. El antídoto había purgado los últimos restos de veneno de sus venas. Los temblores habían desaparecido. Su visión era nítida. El sujeto cero estaba completamente operativo. Pero el sujeto cero ya no era quien ella era. O tal vez sí, pero ahora también era simplemente Kelsey. Compañera, superviviente, mujer que aprendía a existir sin una constante evaluación de amenazas en su cabeza. Piensa demasiado alto. La voz de Gi-hun llegó desde detrás de ella. Puedo oír cómo funciona tu cerebro desde la cocina. Se giró y lo vio con 2 tazas de café en la mano, el pelo aún húmedo por la ducha. 3 meses de convivencia le habían enseñado sus rutinas. Correr por la mañana, ducharse, tomar café y luego ir al trabajo. Solo estoy procesando, dijo ella, aceptando una taza. Han pasado 3 meses, 97 días desde la ópera, 97 días desde que lo quemamos todo. Gu-hun se apoyó en la barandilla del balcón junto a ella, tan cerca que sus hombros se tocaban. ¿Te arrepientes? No, solo me estoy adaptando. Era cierto. Las heridas físicas habían sanado rápidamente. Las psicológicas estaban tardando más. A veces todavía se despertaba esperando encontrarse de nuevo en el ático de Vane, encadenada y desesperada. Todavía buscaba armas que no estaban allí. Todavía catalogaba las salidas de cada habitación en la que entraba. Pero estaba aprendiendo a dormir toda la noche sin pesadillas, aprendiendo a aceptar el contacto físico sin sobresaltarse, aprendiendo que no toda amabilidad escondía crueldad. El imperio de Jonathan se ha disuelto oficialmente, dijo Gi-hun, mientras se desplazaba por su teléfono. Los federales lo han confiscado todo. Sus aliados políticos se apresuran a distanciarse de él. Su nombre es ahora sinónimo de corrupción. Bien, Kelsey bebió un sorbo de café, dejando que el calor le calentase los huesos. Y la organización de Vane se ha dispersado. Sus lugartenientes están muertos o arrestados. Sus envíos han sido interceptados. Su red está destrozada. Gu-hun dejó a un lado el teléfono y le prestó toda su atención. Los monstruos se han ido, Kelsey. Se han ido de verdad. Ya no pueden hacerte daño. Ella quería creerle. Estaba aprendiendo a creerle. Pero la hipervigilancia era un hábito difícil de romper. Tengo algo para ti, dijo Gu-hun, sacando una pequeña caja de su bolsillo. No era una caja de anillos, sino algo más plano. Kelsey dejó su café y la aceptó con las manos ligeramente temblorosas. Dentro había un pasaporte, su foto, un nuevo nombre, Kelsey Choi. No es una propuesta, dijo Gu-hun rápidamente. Todavía no. Sé que no estás preparada para eso, pero son opciones.
Una identidad legítima, antecedentes limpios, sin banderas, sin órdenes de arresto. Puedes viajar, vivir con normalidad, ser quien quieras ser. Kelsey se quedó mirando el pasaporte. Kelsey Choi. El nombre le resultaba extraño e íntimo al mismo tiempo. Tú me diste tu nombre. Yo te di libertad. El nombre es solo un trámite. La mano de Gihan encontró la de ella. Pero si quieres usarlo, si quieres ser oficialmente mi pareja en todos los aspectos legales que importan, ahí está. Sin presiones, sin expectativas, solo opciones. Y si quiero usar mi propio nombre, entonces me haré un pasaporte diferente. Lo que tú quieras, Kelsey. Esa es la cuestión. Ahora puedes elegir. Elegir. El lujo que le habían negado durante tanto tiempo. La libertad de decidir su propio camino. No soy una buena persona, dijo en voz baja. He matado a gente, a mucha gente. Probablemente mataré a más si es necesario. Lo sé, yo he matado a más. Guhan la giró para que lo mirara de frente. No somos buenas personas, pajarito. Somos supervivientes que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero podemos elegir ser mejores de lo que éramos. Elegir construir algo que importe en lugar de solo destruir cosas. ¿Cómo qué? Como tomar el imperio que acabo de heredar y convertirlo en algo realmente útil. Mi padre lo construyó con sangre y alianzas con hombres como Jonathan. Nosotros lo construiremos sobre otra base. Protección en lugar de explotación. Justicia en lugar de venganza. Su expresión era seria, esperanzada. Necesito un compañero para eso. Alguien tan despiadado como yo, pero con una brújula moral que realmente apunte a algún sitio. Alguien que entienda que a veces la violencia es necesaria, pero que no debe ser la primera opción. Alguien que pueda disparar como un dios, pero que elija no hacerlo a menos que no haya otra opción. Estás describiendo una fantasía. Te la estoy describiendo a ti. Guan le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarle a los ojos. Sobreviviste 3 años bajo el mando de Vayne sin convertirte en él. Conservaste tu humanidad mientras te convertían en un arma. Eres exactamente lo que necesito, pero más que eso, eres exactamente lo que quiero. Incluso sabiendo que estoy rota. No estás rota, eres aguda. Hay una diferencia. Le besó la frente, la nariz, la boca. Toques suaves que ella aún estaba aprendiendo a aceptar sin prepararse para el dolor. E incluso si estuvieras rota, te querría de todos modos, porque las cosas rotas pueden ser hermosas, pueden ser feroces, pueden ser exactamente lo que el mundo necesita. A Kelsey se le hizo un nudo en la garganta. No sé cómo hacer esto, cómo estar en una relación, cómo confiar en que alguien no me hará daño. Menos mal que soy paciente y terca y no voy a ir a ninguna parte. Gihan la atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos sólidos y cálidos. Lo resolveremos juntos. Un día a la vez, una decisión a la vez. Sin presión, sin expectativas. Solo nosotros aprendiendo a existir sin prepararnos constantemente para la guerra. Yo sigo preparándome para la guerra. Yo también. Pero quizá podamos prepararnos juntos. Y quizá entre preparación y preparación podamos tener algo de paz. Paz. La palabra le resultaba extraña, imposible. Pero allí, envuelta en sus brazos, viendo cómo la niebla cubría una ciudad que ya no albergaba sus pesadillas, quizá no fuera imposible después de todo. De acuerdo, susurró. De acuerdo, me quedaré. Seré tu compañera. Te ayudaré a construir algo mejor. Kelsey se apartó lo suficiente para verle la cara. Y usaré el nombre. Kelsey Choi. Suena bien. La sonrisa de Guhan era incandescente. Sí, ella le besó, volcando en ese gesto 3 meses de gratitud, confianza y amor incipiente. Él respondió con la misma intensidad, enredando las manos en sus trenzas, con su cuerpo cálido y sólido contra el de ella. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Kelsey sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. No era curación, llevaría las cicatrices para siempre, pero era aceptación, el reconocimiento de que había sobrevivido, de que era más que lo que le habían hecho, de que tenía un futuro por el que valía la pena luchar. Te quiero, dijo. Las palabras le resultaban extrañas, nuevas, pero verdaderas. No sé cuándo ocurrió. En algún momento entre que me compraste y me abrazaste durante la abstinencia. En algún momento entre que me dejaste dispararte y entraste en el infierno para salvarme. Te quiero, Guihun. Lo sé. Su expresión era tierna, devastadora. Lo sé desde que drogaste mi whisky
y luego no pudiste matarme. Desde que hiciste ese disparo imposible en el puente. Desde que le rompiste el cuello a Vane y luego te derrumbaste en mis brazos. Lo sabía, pajarito. Solo esperaba a que tú también te dieras cuenta. Arrogante, seguro de sí mismo. La besó de nuevo, esta vez más profundamente, con intención. Eso hizo que su pulso se acelerara. Y pasaré el resto de nuestras vidas demostrando que lo merezco, demostrando que tomaste la decisión correcta al quedarte. ¿Cómo lo harás? Siendo exactamente quien soy, nunca mintiéndote, dándote espacio cuando lo necesites y estando ahí cuando no lo necesites, dejándote ser la mujer peligrosa, hermosa y complicada que eres sin intentar limar tus asperezas. Su mano se deslizó hasta su cintura, atrayéndola hacia él y amándote tal y como eres, sujeto cero, y Kelsey, y todos los nombres e identidades intermedios. Las defensas de Kelsey, ya maltrechas por 3 meses de auténtico cariño, finalmente se derrumbaron por completo. Se dejó abrazar, se dejó amar, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría tener esto, podría tenerlo a él, podría tener un futuro que ella misma eligiera. De acuerdo, repitió. Hagámoslo. Construyamos algo juntos, repitió Gihun, sellando la promesa con un beso. Se quedaron en el balcón mientras la niebla envolvía la ciudad. 2 fantasmas que se hacían reales, 2 armas que aprendían a ser humanas, 2 supervivientes que elegían construir en lugar de destruir. El pasado era ceniza, el futuro era suyo. Y Kelsey Robertson, sujeto cero, el fantasma, ahora Kelsey Choi, finalmente comprendió lo que era la libertad. Era como volver a casa.